Capítulo 76. No te vuelvas como yo. Madre, me siento mucho mejor. La expresión de Bronja cambió drásticamente al notar que la mirada de Cocolía se posaba en la peonía sobre la mesa. Su mente corría, buscando las palabras adecuadas. Como comandante de la Guardia de Hierro Melena Plateada, solicito ir al frente de inmediato. No, Bronja, no lo permitiré. Al ver a su hija desafiante una vez más, Cocolía dejó a un lado sus pensamientos complicados, dio un paso adelante y acarició suavemente el suave y largo cabello de la niña. Hija mía, basta. La miró a los ojos, llenos de amor y preocupación. En el momento en que supe que te habías desmayado, con la desesperación de ver tu salud deteriorarse día a día, me di cuenta de lo importante que eres para mí. No eres alguien sin hogar. Los ojos de Bronja se abrieron de par en par, sintiendo que su madre estaba a punto de llorar. De verdad no quiero perderte, Bronja, de verdad que no. Eres mi único apego, más importante que yo misma. Incluso abandonó su orgullo de alta guardiana y suplicó en voz baja, así que no mueras, ¿de acuerdo? Debes vivir, ¿de acuerdo? Este es mi otro deseo. Incluso bajo las sábanas, en su susurro cansado, Sora aún podía oír el amor y la preocupación en la voz de esta alta guardiana, un marcado contraste con la gélida frialdad que mostraba al observar al enemigo en la sala de espera. Amaba de verdad a su hija, y solo en ese momento emergió un raro atisbo de humanidad. Pero la situación en el frente, Bronja dudó un momento, luego volvió a hablar. No te preocupes, no te preocupes. Gracias a tus esfuerzos, el muro de sellado se ha fusionado con éxito. Los monstruos sufrieron muchas bajas y tuvieron que retirarse derrotados. Ahora la presión en el frente es mucho menor. No necesitamos un comandante enfermo obligado a entrar en batalla. Veloberg pronto renacerá. La presencia de su hija pareció devolverle algo de emoción. Sus ojos, que habían perdido el brillo, se entrecerraron levemente y habló en voz baja. Así que, Bronja, no te apresures. Tienes mucho tiempo por delante. Algún día te liberarás de estas ataduras. Al decir esto, un anhelo surgió en sus ojos morados. Entonces nos mantendremos unidos y construiremos un nuevo Veloberg que no se vea afectado por la ola de frío ni por la grieta. No habrá dolor, ni desesperación, ni la tragedia de luchar hasta el final solo para ser impotente. Parecía que la grave enfermedad de su hija la había vuelto un poco insoportable, convirtiendo lo que originalmente era una declaración apasionada en una advertencia maternal, temiendo que su hija se descarriara. La inquietud que le provocaba la peonía se disipó. Como si temiera perder a un ser querido, abrazó a su hija, intentando usar las ataduras del parentesco y la rectitud para persuadir a Bronja a que emprendiera el mismo camino recto que ella. En un camino correcto, uno que estaba al alcance de Veloberg, no un sueño inalcanzable, aunque malinterpretado como rebelión. Pero está bien, un malentendido temporal será recompensado con la prosperidad eterna. Su cabello dorado cayó, y Cocolía, tal como lo había hecho de niña, presionó su frente contra la de su hija, con el rostro sereno. Está bien, Bronja. Yo, Cocolía, soportaré esta maldición yo misma. Serás coronada de gloria, rodeada de flores, y sobre Veloberg, donde no hay olas de frío ni grietas, te convertirás en la madre del nuevo mundo. Y el precio es simplemente desechar algunos desechos que no tienen cabida en el nuevo mundo. Madre, una esperanza demasiado grande a veces puede ser un fuego cegador, pero creer en el gran guardián es un principio arraigado en el corazón de cada Veloberg. Seguiremos tus pasos, porque la era que describiste es el milagro que todos los Veloberg han anhelado. Ahora, con sucesivas victorias en el frente y la creciente fe del pueblo, estamos más cerca de ese milagro. Bronja levantó la vista, tosiendo levemente, pero sus firmes ojos gris plateado permanecieron fijos. Los residentes del distrito inferior han sufrido más de una década de confinamiento, y recientemente también han enfrentado dificultades. La protección de los guardianes ha estado ausente de ellos durante mucho tiempo. Extendió la mano, devolviendo el abrazo a su madre, usando el gesto para desviar su atención de la cama. Ahora es hora de que regresen a la luz del sol. Al final de sus palabras, compareció mencionar la inminente calamidad que afrontaba el distrito inferior, la cual, a juzgar por su tono urgente, debía ser tan devastadora como la erosión de la grieta. Ahora, impulsada por la compasión derivada de su enfermedad, Bronja quería intentar persuadir a Cocolía para que levantara la inexplicable orden de confinamiento, permitiendo que la gente del distrito inferior buscara refugio en el distrito superior.
Tras el incidente en la sala de espera, Bronja no se sumió en la duda ni en el escapismo, nunca había olvidado su identidad, la heredera del alto guardián de Belobeg. Reprimió su abrumador dolor, cumpliendo diligentemente con sus deberes y obligaciones mientras recopilaba información sobre el distrito inferior, con la intención de encontrar tiempo algún día para descender personalmente y encontrar a la compañera de viaje que buscaba. Entonces, se arrodillaría ante ella y se disculparía. La intensificación de la guerra en el frente 6 meses después del cambio repentino, las pruebas preestablecidas para los altos guardianes y las duras condiciones de vida en los niveles inferiores descubiertas durante la recopilación de información, todo esto impulsó a esta hormiga, que debería haber estado absorbiendo conocimiento dentro de las espirales creadas por los constructores y Cocolía, a atreverse a acercarse a la oscuridad envolvente. Especialmente después de que cierto sol cayera como un meteoro ante sus ojos. Fue esta presión autoimpuesta la que provocó que Bronja se desplomara ante la puerta de hierro tras 4 días de intenso trabajo. Descansar, no, simplemente sobrevivir, permitió que los rumores de disturbios se extendieran por las calles y callejones, desgarrando la sensación de seguridad que había forjado con tanto esfuerzo, con fe y fuerza de voluntad. Por eso Bronja solicitó repetidamente ir al frente. La ola de frío era demasiado gélida, Belobeg necesitaba un sol, aunque fuera una simple lámpara terrestre. Incapaz de hacer otra cosa, la alta guardiana Cocolía mantuvo una postura conservadora. La inminente ola de frío y la grieta estaban llevando a Belobeg al borde del colapso, y todos usaban hilos para mantener unida la estructura en ruinas. Y los hilos de esta red inevitablemente enredaron a Bronja, la próxima alta guardiana, quien estaba siendo preparada deliberadamente para el poder. Esto la mantuvo consciente en medio de su dolor fantasma, permitiéndole continuar prolongando la vida de este edificio en ruinas, una tarea que asumió voluntariamente. Incluso ahora, esto no era la excepción. Los residentes de los distritos bajos, incluso después de más de una década de aislamiento, eran, a ojos de Bronja, también residentes de Belobeg, todos merecedores de protección. En especial, las horribles tragedias descritas en la información escrita apresuradamente que había recopilado recientemente, le causaban un inmenso dolor e inquietud. Ahora, en esta coyuntura crítica para la supervivencia de este distrito inferior, seguramente Madre, como la gran guardiana de Belobeg, traería de vuelta a la superficie a estas veneradas personas, que nunca han visto la luz del día. Sin embargo, no. La escarcha en las manos de Cocolía era tan fría como sus palabras. Deben permanecer en el distrito inferior. ¿Por qué? ¿Madre? Los ojos de Bronja se abrieron de par en par, incrédula, ante la inesperada respuesta. También son ciudadanos de Belobeg. Sí, Bronja, tienes razón. Siempre lo han sido. Una ráfaga de viento frío sopló, alzando su largo cabello gris plateado, bien cuidado. Cocolía extendió la mano y lo alisó con facilidad. Con la misma facilidad con la que reprimió el espíritu rebelde de su hija. Pero son una parte destinada a ser sacrificada si queremos salvar Belobeg. Pero, quiso argumentar Bronja. Pero esas son palabras que solo la gente ingenua encontraría útiles. Cocolía miró a su alrededor, con la mirada fija en el aire distante y gélido que se extendía por la ventana. Bronja, no sabes nada de la difícil situación de este mundo, nada de su inminente perdición. La bola de fuego de la que dependemos no es más que jirones en una noche nevada, un ventisquero cayendo entre los dedos de un coloso es suficiente para arrebatárnoslo todo. La grácil figura se agachó, con la mirada fija en Bronja, y su rostro mostraba una frialdad que Bronja nunca antes había visto. Somos demasiado débiles, no deberíamos ser arrogantes. Estamos destinados a no protegerlo todo, así que solo podemos sacrificar una parte y luego cumplir los objetivos de los grandes guardianes del pasado. Así que tienes que rendirte, murmuró Bronja. Sí, esta es una decisión que la alta guardiana debe afrontar. Cocolía asintió con seriedad. Si es necesario, incluso estoy dispuesta a soportar la infamia, a bloquear por completo el núcleo y todos los pasajes que conectan los niveles superior e inferior, sellando la calamidad dentro del nivel inferior. Bronja, estás destinada a ser la próxima alta guardiana. Debes comprender las ventajas y desventajas de las decisiones. Debes saber qué debes hacer, qué clase de persona debes ser, para que se te considere correcta. La noche era encantadora. Las tuberías de tierra de la habitación se activaron y una niebla transparente y cálida la llenó, pero Bronja solo sintió una desolación extrema, un aullido interminable de viento frío en el pecho. De repente, ya no reconoció a su madre.
No fue así desde el principio. Siempre le había enseñado a ser tolerante, a apreciar la bondad en los corazones de las personas, a iluminar a los demás incluso si ella misma era solo un destello de luz. En las noches en que se sentía perdida, lo abrazaba con ternura, diciéndole que Beloborg era la esencia del gran guardián, y tomaba el desgastado y arrugado libro de juramentos, leyéndolo línea por línea, con inquebrantable paciencia, el inolvidable juramento. Al amanecer, el guardián será como una estrella brillante, iluminando el camino del pueblo. Al anochecer, el guardián será como un hogar cálido, reconfortando los corazones del pueblo. Pero, madre, ¿por qué has olvidado este juramento, que tan bien conocías y que llevaba grabado en tu corazón? ¿Será porque el frío que se acerca, la grieta interminable, la desesperación pura, ya te han robado los últimos vestigios de tu protección? ¿O había otra razón? Bronja levantó la cabeza, con la boca rígidamente abierta, queriendo protestar. Sin embargo, permaneció en silencio durante un largo rato. No, Sora seguía en la habitación. Cuanto más tiempo se quedara su madre, mayor sería la probabilidad de que lo descubrieran. Así que callarse y fingir que estaba convencida era la mejor estrategia. Madre, yo. Fingió agarrarse la frente con dolor, frunciendo el ceño y apretando los dientes. Quiero descansar ahora. Van. El sonido de una silla al ser retirada fue repentino y alarmante. De repente, Cocolía se incorporó bruscamente, giró la cabeza y miró fijamente la cama. Sus ojos seductores parecían hielo, capaces de atravesar las oscuras cortinas de la cama y oír todo lo que ocurría en el interior. Al aspirar la dulce fragancia bajo las sábanas, escuchando la conversación de madre e hija, Sora tuvo un mal presentimiento y un sudor frío le goteó por la frente. Con una serie de pasos pesados, Cocolía avanzó a grandes zancadas. Afilados fragmentos de hielo se extendieron desde sus palmas, un aura gélida llenó el aire, y finalmente se fusionó en una lanza de la mitad de su altura, reflejándose en sus tranquilos ojos de color púrpura dorado. ¿Espera, madre? Todo sucedió demasiado rápido. El descubrimiento, el juicio y la acción de Cocolía avanzaron demasiado rápido. La mente de Bronja ni siquiera había procesado la información que acababa de recibir cuando se dio cuenta de que su oponente ya se había movido una distancia considerable, a solo un escritorio de la cama donde se escondía Sora. La lanza de hielo se levantó, la cama permaneció inmóvil, pero Cocolía rápidamente hizo un movimiento de lanzamiento, formándose una luna creciente frente a ella, la misma técnica que casi había matado a Sora. ¡Pum! Se escuchó un sonido de colisión extremadamente débil, como si alguien hubiera golpeado accidentalmente una tabla de madera. ¡Bum, bum, bum! El viento helado cambió de dirección, destrozando la puerta del armario. Cocolía se giró, lanzando su lanza de hielo, alerta, con la mirada fija en el armario destrozado, envuelto en una niebla gélida. Ahí era donde se escondía Paimon. Bronja, recién levantada, contempló con asombro la niebla gélida. Pero cuando el humo se disipó y la obstrucción desapareció, solo vio los fragmentos de tela que volaban, ni una sola persona, ni una gota de sangre. Ningún enemigo. ¿Fue un error de cálculo? Tras pensarlo un momento, Cocolía entrecerró sus ojos morados, se cubrió la frente con frustración y finalmente envainó su arma. Los pasos apresurados de una criada resonaron en el pasillo. Cualquier retraso significaría que la verdad saldría a la luz para quienes no debían saberlo. Lo siento, Bronja, últimamente he estado bajo demasiada presión, he estado paranoica. Vio la queja de su hija sobre su preciosa ropa rasgada, y Cocolía solo pudo esbozar una sonrisa forzada. Descansa en paz, no te conviertas en como yo. Dicho esto, Cocolía giró el dedo del pie, dejando tras de sí una silueta seductora, giró el pomo y cerró la puerta bajo la mirada de Bronja. Tap, tap, tap. Los pasos eran apresurados, desvaneciéndose rápidamente, como si la dueña de los sonidos no pudiera contener sus emociones y quisiera abandonar esa escena insoportable cuanto antes. Se acabó. En todos los sentidos. En el silencio, Bronja se desplomó en una silla, como si le hubieran arrebatado la voluntad, mirando fijamente la puerta cerrada durante un largo rato, antes de encogerse. Una brisa entró por la ventana, se agarró las mangas, inclinándose aún más hacia adentro, sola, sin entender bien por qué la habitación con los conductos de la calefacción estaba tan fría. Quizás sea por el clima. En esta época del año, la temperatura en Beloborg suele subir, y durante este periodo de temperaturas fluctuantes, algunas personas experimentan escalofríos repentinos.
Me pondré otra capa más tarde. ¿Pero cómo puedo ponerme una capa extra de ropa para evitar un desastre en Belloborg? Bronja solo levantó la vista y exhaló cuando los pasos de la criada se perdieron en el pasillo. Sora, ya puedes salir, dijo, mirando hacia la cabecera. Tic-tac. Las manecillas del reloj se movieron, pero no hubo movimiento. Sora, ya puedes salir. ¿Dormida? Bronja parpadeó y repitió. Sin embargo, no hubo movimiento. Ningún sonido respondió. Una vez más, no ocurrió nada. Capítulo 77. Entonces podrás irte. Sora abrió los ojos y vio las cortinas negras y una mano alzada. Parecía haberse quedado dormido. Perdón, la manta olía demasiado bien, casi me encierran. Se dio la vuelta y aterrizó silenciosamente en el suelo como una golondrina ligera. Mientras Bronja se palmeaba el pecho y exhalaba, Sora giró la cabeza, cubriéndose la cara, apenas capaz de resistir la somnolencia abrumadora. Últimamente había pasado por muchas cosas y no había dormido bien. Tumbado en la mullida cama de algodón, cubierto con el suave edredón de plumas, abrió y cerró los ojos, abriéndolos y cerrándolos, hasta que estuvo a punto de roncar hasta el amanecer. No, los ronquidos eran de Paimon, no míos. En fin, después de que Cocolía saliera de la habitación, Sora se relajó inconscientemente, invadido por una profunda somnolencia. Sus párpados se abrieron y cerraron, y sin darse cuenta se quedó dormido. Por suerte, los repetidos gritos de Bronja lo despertaron. ¿En un cuento de hadas como Teyvat, se manejarían las cosas de otra manera? No importa. ¿En qué estoy pensando ahora mismo? Espero que cuando todo esto termine, pueda dormir en una cama tan cómoda, y preferiblemente con una almohada suave y de la altura adecuada. Paimon, bien hecho. Al ver la pequeña bola blanca que salía volando del vacío, Con no se contuvo en elogios y le dio un choque a esos 5. Si no fuera por ti, podríamos haber tenido otra pelea aquí. HMPH, un buen guía necesita tener algunas habilidades. Paimon arrojó su pesado abrigo acolchado de algodón sobre la cama, mirando de reojo el espacio vacío que había debajo. ¿Cómo puedo comer cómodamente tus 300.000 moras en comida cada mes? Parece que aún recuerdas que eres un gasto importante, ¿eh? Pero ya debes más de 20.000 millones, así que estoy empezando a descartar 300.000. Eso es un progreso, supongo. Bronja, muchas gracias antes. Si no, me habría escapado con el armario. Poniendo los ojos en blanco al ver a Paimon, que deambulaba por la habitación entreteniéndose con su teléfono, Sora se acercó a Bronja. Al ver su expresión preocupada, dudó antes de hablar: si no te encuentras bien, descansa. No te esfuerces demasiado. No. Belberg todavía tiene mucho que necesita mi ayuda. Bronja negó con la cabeza. Hay muchas cosas que solo yo puedo hacer. Entonces puedes confiar en otros, como yo. Al notar la mirada de Bronja, Sora hizo una pausa, la miró a los ojos y continuó: puedes compartir algunas de tus responsabilidades conmigo, incluyendo las de los distritos inferiores. Después de todo, somos amigos y aliados, y he recibido mucha ayuda de tu parte. La escena de su rotundo juramento de alianza en la nave espacial no había ocurrido hace mucho. Sora aún recordaba el comportamiento resuelto y enérgico de Bronja entonces, menos frágil y más decidido que ahora. Y también más inocente. No hace falta, Con. Los reinos inferiores son asunto de Berloberg. Como extraterrestre, no tienes por qué meterte en este desastre que no debería preocuparte, ni soportar una presión que no te corresponde. Parecía que Bronja siempre miraba hacia arriba en presencia de Con, intentando inconscientemente parecer fuerte. Los caminantes del destino tienen fuertes habilidades regenerativas. Una vez que resuelva mi conflicto interno, podré regresar rápidamente al campo de batalla. ¿Pero tu estado actual? Sora quiso detenerla aún más, pero fue interrumpida por unas manos que se acercaban. No hace falta que me convenzas. Unas manos se posaron sobre los hombros de Sora. Miró a su amiga que se acercaba con cierta sorpresa, viéndose reflejado en sus ojos. Mi fuerza es inferior a la tuya, pero tengo mi propia identidad y responsabilidades, mi propia razón de ser, cosas que me importan y la capacidad de actuar. Agradezco tu ayuda, pero... La cálida luz parpadeó. Bronja se levantó, cruzó las piernas y extendió la mano, envuelta en un guante de seda negra, colocándola sobre el hombro de Sora con un gesto contenido, presionando hacia abajo. Entonces se inclinó más cerca, dejando que ese rostro dulce pero afligido apareciera a la vista. O tal vez,
Quería dejar que su rostro, aún hermoso, intacto por el tiempo, siguiera su mirada, grabándose en su mente, solidificando la deslumbrante belleza que conmovió su corazón en un recuerdo inolvidable. Puedo ser tu arrepentimiento, pero no tu desastre. Bronja solo podía ver con claridad los ojos inyectados en sangre y el cansancio en la mirada de la otra persona de cerca. Solo a esa corta distancia podía estar segura de que el optimismo y la vivacidad de Sora eran una fachada, y que el cansancio persistente era la verdadera realidad oculta tras su dolor. Asterisco, ¿cuánto tiempo hace que no duermes bien por la noche? Asterisco. Pero al final, no preguntó eso. En cambio, habló con seriedad: Sora, si de verdad crees que te ayudé entonces, háblame de la crisis del desastre en los distritos bajos, háblame de las dificultades y los peligros que enfrentaban los residentes. Mientras hablaba, dio un paso atrás con gracia, con las manos a la espalda, sonriendo, su cabello plateado ondeando como un loto de nieve desplegando sus pétalos en un acantilado. Solo esa dulzura era deslumbrante. Para mí, esta es la mejor recompensa. Una suave brisa se filtraba entre las cortinas, alborotándole el pelo. Por un instante, Sora pareció olvidarse de avanzar, inmóvil, con la mirada fija en los labios rosados y entreabiertos de Bronja y su rostro sonriente, radiante como la nieve derretida. Al contemplar esta belleza deslumbrante, se quedó en silencio. Clic. Sora se giró inconscientemente, su mirada, antes cautivada por Bronja, finalmente se dirigió a Paimon, que estaba tomando una foto con su teléfono. ¿Entonces tomar fotos con un teléfono puede ser tan ruidoso? De pie en el lugar perfecto para una foto, Paimon negó con la cabeza tímidamente, riendo torpemente: no es nada, Sora. Solo pensé que este momento era memorable, como cuando de repente te pones hablador mientras hablas con alguien, así que instintivamente quise capturarlo, como una foto de cumpleaños en Teyvat. Espero que no te importe. Entonces recuerda tomar una buena foto. Para sorpresa de Sora, Bronja también se tapó la boca, bromeando. Aunque rara, su sonrisa era hermosa, como un loto de nieve que se niega a marchitarse en una llanura helada, etérea pero deslumbrante. Hermosa, noble, compasiva, misericordiosa y obediente. Realmente encarnaba el papel de la sucesora del Alto Guardián, de verdad. A diferencia de mí, quien, tras perder recuerdos cruciales por razones desconocidas, seguía interpretando sin darme cuenta el papel de la gran persona de la que hablaba Paimon, vacío. Simplemente por miedo a la posible preocupación de los demás, me entregué voluntariamente a esta farsa. Cobardemente, lo di todo. Risible y patético. Doloroso pero silencioso. Sin final a la vista. Tras terminar sus reflexiones, Sora relató el desastre que había asolado el distrito inferior, y la expresión de Bronja se endureció visiblemente. El tiempo apremia. Debo reunir rápidamente a los guardias melena plateada y prepararme para la expedición. La ruta al distrito inferior debe ser inspeccionada y planificada de inmediato. El teleférico de pasajeros, según mi reciente acuerdo secreto, ha sido reparado. El personal pertinente debe ser notificado de inmediato para que se prepare para la partida. Vistosamente, la frágil chica se transformó en un instante en una comandante experimentada. Los suministros también deben informarse a los departamentos pertinentes. Los que están en las profundidades de la armería deben ser recuperados, aunque se haga primero y se informe después, y los documentos de solicitud se presenten después. Tras considerar todas las instrucciones, cogió el mosquete junto al espejo del tocador, lo sopesó y levantó la vista, diciendo: por último, tengo que ir al castillo Creper para informar de esto al alto guardián. Cocolía no salvará los distritos inferiores, ha abandonado toda la protección que merecía. Escondido en la cama, escuchó toda la conversación, pero Bronja negó con la cabeza. Ese no es el punto, de principio a fin, para maximizar la movilización de los guardianes melena plateada, llevarlos al distrito inferior y añadir más teleféricos para asegurar que los residentes del distrito inferior puedan evacuar el peligro más rápidamente, no podemos ignorar al alto guardián. Bronja puso una mano sobre el hombro de Con y le dio una suave palmadita. Conozco tus dudas, pero después de luchar codo con codo durante medio día, y durante los 8 días que creí erróneamente que estabas muerto, también he experimentado y comprendido muchas cosas. No necesariamente seré refutada por Madre otra vez, además. En mi conversación con Madre hace un momento, también vi algunas cosas con claridad y comprendí parte de mi influencia. Sus ojos brillaron de nuevo.
Así que puede que no fracase. No, no puedo fracasar, solo puedo triunfar. Con guardó silencio. Sabía con claridad que la mujer que tenía delante también era increíblemente testaruda, una roca invencible. Incapaz de detener su imprudencia, solo pudo ofrecer sugerencias. A juzgar por mi experiencia, Cocolía y el núcleo estelar tienen algún tipo de conexión turbia. Son malas noticias, pero a veces son un arma de doble filo. Si se usan bien, pueden ser muy útiles en esta guerra. Con suspiró. Nunca obstaculizaba a quienes tenían una convicción inquebrantable. Así que puede que no sea necesariamente un obstáculo para nosotros. A veces, el amigo del enemigo también es nuestro amigo. Deberías entenderlo. Espero que esta información te sea de ayuda. Muy útil, gracias. Bronja asintió. Aunque el despertar del ejército mecánico de nivel inferior es una situación increíble, confío en ti y ya he descubierto cómo se puede usar esta información. Hasta que lo consigas. Con se volvió a poner la sudadera, listo para partir. Haré todo lo posible por ganar algo de tiempo. ¿No vas a descansar antes de partir de nuevo? Bronja frunció el ceño. No, Bronja. El tiempo apremia. Descansar podría costarles la vida a algunas personas, y eso causaría aún más dolor. Sora sonrió y negó con la cabeza. Como sus familias, sus amigos, CL, Natasha y Oleg, incluso tú. Después de Zeping, no quiero ver otra despedida como esta. Además, Bronja, dijiste que el Alto Protector nunca derrama una lágrima, pase lo que pase. Sora miró a Bronja a los ojos, ese lugar que solo se hinchaba y nunca lloraba. Como amiga, no apoyo esa idea. No quiero verte conteniendo las lágrimas y sufriendo, así que solo puedo intentar que las cosas malas sean menos malas y que las buenas mejoren. Iré. Iré al lugar más peligroso, retrasaré el avance del ejército mecánico. ¿A las primeras líneas del arsenal, que no tienen nada que ver contigo? ¿O al primer frente? Ya no puedo ocultártelo. Pero, ¿es que no puedes pensar en ti misma? La voz de Bronja se elevó repentinamente 8 octavas. Este es claramente mi deber, no tiene nada que ver contigo. Porque quiero ayudarte. Con hizo una pausa, luego sonrió suavemente y dijo, una razón sencilla, ¿no? La noche estaba tranquila, las nubes se habían dispersado e innumerables estrellas se alzaban en el cielo nocturno, adornando la luna, que rara vez se veía. Bajo la cálida luz amarilla, Bronja alzó la vista hacia esa figura que ocultaba su cansancio, pero que nunca perdía su dulzura y preocupación. Su mente estaba llena de innumerables pensamientos, complejos como hilos, pero se le hizo un nudo en la garganta, y cuando abrió la boca, no salió nada. Por primera vez en su vida, sintió que las emociones humanas podían ser tan extrañas. Enojada pero no enojada, resentida pero sin querer resentirse, apretando los dientes por la otra persona mientras una sonrisa involuntaria se dibujaba en sus labios, una sensación contradictoria que solo hacía que su corazón latiera con fuerza de incomodidad. Una emoción súper incómoda. Simplemente no sabe por qué, finalmente ya no es vista como la heredera del gran guardián, sino con un creciente sentido de pertenencia como Bronja, una persona que vive en este mundo. ¿Realmente lo es? Suspiró. Tras un largo silencio, sonrió radiante y dijo. Entonces vete. Con un silbido, Sora, obligada a darse la vuelta, miró hacia atrás ligeramente sorprendida, solo para encontrar un par de manos presionadas contra su espalda, ligeramente frías, empujándola hacia la salida con un poco de fuerza. Entonces, una voz suave, tan hermosa como una peonía, resonó en la habitación. Te alcanzaré. Sora cerró los ojos y luego los abrió, como si estuviera viendo una escena aún más impresionante que la floración de un lirio de cristal. Era como una paloma blanca liberándose de sus grilletes y confinamiento, elevándose hacia el cielo, finalmente recuperando su alma, su forma libre de cadenas. Era el rostro deslumbrante de la otra persona que miraba hacia arriba, con una sonrisa en los ojos. Una simple curva en sus cejas revelaba una suave y radiante vía láctea. No puedo detenerte, ni tengo derecho a detenerte, pero recuerda, llegaré lo más rápido posible. Bronja sintió que su voz sonaba más alegre que nunca, no sabía cómo describir esta emoción. Más alegre que la primera vez que comió pastelitos de cereza, más encantada que la primera vez que su madre la elogió, más eufórica que la primera vez que se puso su ropa nueva favorita, más irreprimible que la alegría tras organizar una ceremonia a la perfección por primera vez. En una situación tan crítica,
¿Por qué seguía sonriendo de forma tan ridícula? ¿Por qué? Al menos, no lo sabía. Esta vez, Sora, no estás solo, ni lucharás solo. Sonrió ampliamente y dijo. Esta vez, estaré contigo hasta el final. Una sombra blanca titiló en el cielo. Al levantar la vista, vio a Paimon volando con su teléfono, tomando fotos. Había dicho antes que tomaba fotos porque este momento era memorable. ¿Pero qué era memorable en este momento? ¿Realmente lo era? Después de que su mano se apartara de su espalda, contocó el alféizar de la ventana, mirando la misma luz de la luna, a Yel y Silvanas que la saludaban desde abajo, y finalmente, volviéndose para mirar la silenciosa figura gris plateada que la observaba. Bajo la luz parpadeante de la lámpara, sonrió feliz, pero era como una flor frágil a punto de romperse, incluso en ese momento, fingió compostura. La conmoción de hacía 6 meses había obligado a esta heredera del gran guardián a salir a la luz prematuramente, cargando con una desesperación tangible, sembrando falsas esperanzas, ondeando la bandera del engaño y cometiendo una mentira que sería expuesta en cualquier momento. Por el bien de Berlberg, cargó con el peso de una montaña sobre sus frágiles hombros, casi retorciéndose en el proceso. Ya casi estaba allí. Estaba a punto de convertirse, como Frinina, quien sumergió su mano en el agua de mar primordial. Era una resonancia, a la vez profundamente dolorosa y llena de reverencia. Se transformó en néctar, filtrándose en su alma, permaneciendo junto a la semilla del recuerdo, finalmente fusionándose con el brote naciente que había tomado forma a través del recuerdo. Entonces, el brote se fortaleció, resistiendo la presión imponente. Igualadas. Comparada con su inmadurez y vulnerabilidad anteriores, la magnitud de su mejora fue nada menos que milagrosa. Como si fuera una ilusión, la visión de Con se nubló y vio un fantasma familiar. Pero al instante recuperó la claridad con un rayo. Sora necesitaba evitar la somnolencia inminente que seguía a esta relajación, evitar esta horrible situación de tratar a los demás como a otros. Frente a él ahora solo estaba Bronya. Eso era todo. Eso era todo. Bronya. Entonces, en el silencio, mirando a la figura perpleja que ladeaba la cabeza, habló, con una voz suave e inalterada. Soy un forastero, no de Belloborg. No interfiero mucho en los asuntos de Belloborg. La luz de la luna que entraba por la ventana se balanceaba sobre Sora, instándolo a hablar involuntariamente, extendiendo la mano. Así que delante de mí, no tienes que forzarte así, soportándolo todo solo. Si hay algo que te entristece y te hace llorar, solo dímelo. Como si recordara una figura familiar y fuerte, el tono de Sora se detuvo y luego se endureció. Entonces lo afrontaremos juntos. Pasó mucho, mucho tiempo, como si el tiempo se hubiera detenido. La parpadeante lámpara de tierra era invisible, el viento cada vez más cortante era invisible, el incienso de la habitación había perdido su aroma, solo Bronya estaba ante él, con los ojos abiertos por la emoción, abriendo la boca, cerrándola, abriéndola de nuevo, dejando escapar un suspiro ahogado, y entonces, como era de esperar. No dijo nada. Incluso su vulnerabilidad había sido expulsada de su cuerpo. Las ataduras de ser la heredera del Alto Guardián. En realidad, Bronya se puso una mano en la cadera. Además de esperar que puedas dormir bien, no tengo nada malo que contarte. ¿En serio? Todavía soy joven, te creeré. Que sea cierto o no, no importa. Después de todo, en el Belloborg actual, el heredero del Alto Guardián no tiene tiempo para estar triste, o mejor dicho. Bronya extendió la mano, la retiró a medias y la colocó sobre su pecho. Parecía querer decir algo, pero negó con la cabeza, revelando una sonrisa forzada. No importa, deberías irte. Si te demoras demasiado, solo te obligarás a acelerar de nuevo. En resumen, no te esfuerces demasiado. ¿Qué hay de los guardias de hierro melena plateada? ¿El teleférico? ¿Todo lo que necesitamos ahora? Continuó preguntando Con. Déjamelo todo a mí. Bronya dijo con seriedad, déjamelo todo a mí. Es solo una orden de bloqueo entre los niveles superior e inferior. En esta crisis, no es nada difícil, y el coste es insignificante, así que déjamelo a mí. Al parecer, el ambiente le pareció demasiado sombrío, así que Bronya rió entre dientes, poniendo las manos en las caderas en un gesto de resignación. Bronya, la heredera del Alto Guardián de Belloborg, ¿cómo pudo ser derrotada ante semejante dificultad? Entonces, Con alzó la vista, mirando los ojos igualmente cansados y claros de Bronya, y preguntó con cautela,
¿Todo estará bien? Sí, todo estará bien. Bronja asintió, algo curiosa por las complejas emociones en el tono de Con. Esa disculpa y respeto, como si lo hubiera experimentado en persona, le desgarraron el corazón. Pero en ese ambiente, no tenía ningún interés en hacer esas preguntas, simplemente miraba a Bronja sin aires, parpadeando cada vez más despacio. Es una verdadera lástima. Parece que no podré presenciar este momento antes de que caiga el telón. Con suspiró, con los ojos llenos de arrepentimiento. Esto hizo que Bronja dudara. Si quieres, te lo cuento cuando termine, te lo cuento. Es una promesa. Al ver a Paimon salir volando por la ventana, Con habló, subiéndose al alféizar y despidiéndose con la mano. Nos vemos en el distrito bajo. Espera un momento, Sora, tengo algo que decirte. Tras un largo silencio, Bronja habló de repente, llevándose la mano al pecho mientras la otra giraba la cabeza confundida. Su mirada recorrió primero el horizonte, luego volvió a la figura rubia que tenía delante, luego a la vibrante peonía sobre la mesa, y finalmente volvió a su mano sobre el pecho. Sora. El viento era un poco fuerte, lo que hizo que Bronja se sonrojara ligeramente. Tú. Respiró hondo, levantó la vista con decisión y habló. Nunca serás una infiltrada, jamás. La voz de la chica se alzó, tan firme y resonante como cuando juró lealtad al pacto en la nave espacial. Eres una heroína. Eres la heroína de Belloborg. Bronja frunció los labios, sus ojos gris plateado brillaban, su mirada aparentemente fija solo en la otra persona. Para mí, siempre lo será. El viento fuera de la ventana cesó, como si temblara ante esta rotunda declaración. Los abedules dejaron de mecerse, como si incluso un temblor fuera una falta de respeto a este momento. Después de un largo rato, Con miró a la algo agotada Bronja, con una sensación de alivio que lo invadió. Entonces, princesa, déjame el malvado ejército mecánico. Sora se paró en el alféizar de la ventana, mirando hacia adentro, se recostó y finalmente desapareció en la brillante luz, dejando atrás un sonido ligeramente excitado que se extendió por la noche. Tendrás que darte prisa y venir a salvarme. Vendrás, Bronja. Porque tú, al igual que cuando saliste de la nave espacial, nunca fuiste una princesa frágil y llorosa. La habitación volvió a quedar en silencio. Bronja se acercó a la ventana, apoyó la mano en el alféizar y contempló en silencio al grupo que se apresuraba abajo. Durante un largo rato, hasta que la figura dorada desapareció por la esquina en la oscuridad, apartó la mirada y cerró la ventana. Una sensación de pérdida la invadió. La luz de la luna se filtraba por la ventana, derramándose sobre el singular suelo de piedra, dejando un tenue resplandor plateado. Esto le recordó de repente a Bronja una frase que había escrito en su cumpleaños, después de ver la ópera La misma luz de luna en la Golden Opera House, cuando creía que Sora estaba muerto pero aún conservaba un atisbo de esperanza. La luna presenció mi dolor, pero aún así rezo por ti, deseándote paz y que en algún lugar del mundo puedas compartir esta misma luz de luna conmigo. Y hoy, esas palabras se hicieron realidad. ¡Qué maravilloso! ¡Qué feliz! Es hora de partir. Aunque la calamidad no ha comenzado, la batalla no ha terminado. Agarrando el mosquete junto a la ventana, Bronja sacudió la cabeza para despejar su mente del cansancio, preparándose para lavarse la cara con agua fría en el baño antes de dirigirse al castillo Crepper. Hacer algo que no debía hacer, pero que tenía que hacer. Quizás la historia lo registre todo, incluso el peor final posible. Se retorció un mechón de cabello detrás de la oreja, riendo de repente para sí misma, quizás incluso me den un terrible título póstumo, como la infiltrada, la traidora, la usurpadora. Suspiro. Pero en ese instante, al darse la vuelta, sus ojos vislumbraron una vida floreciente. Era un ramo de flores que alguien le había regalado. El ramo que recomendó la florista es perfecto para una amiga con talento artístico. Negó con la cabeza, con una expresión de impotencia en el rostro. Realmente no sé cómo describirlo. Siempre ocurren imprevistos, trastornos constantes, es algo que él podría experimentar. Caminando hacia la mesa, cogió una peonía bulbosa aún vibrante, amasando suavemente sus pétalos. El elemento agua, dador de vida, parecía haber hecho que esta peonía bulbosa, que rara vez florecía, se desplegara durante su temporada de crecimiento. El momento en que floreció fue de una belleza impresionante. Como un milagro. Independencia, fuerza, resiliencia y gran perseverancia,
un ramo con estos significados florales es ideal para una amiga que ama el arte, pero... Bronja se giró lentamente, contemplando el tenue cielo nocturno, con los ojos llenos de pensamientos, la brillante luz fluorescente cautivadora. Pero estos son los significados florales del bambú de verano, idiota. Su buena crianza le recordó al instante a Bronja la historia de la peonía bulbosa. La peonía globo es una flor rara y preciosa, que florece solo una vez al año durante menos de un mes. Su vibrante color durante la floración justifica su alto precio. Incluso existe una tradición no escrita en Belleburg: si los enamorados se proponen matrimonio con éxito frente a una peonía globo en flor, su amor durará hasta la muerte. La peonía globo simboliza la paciencia, la perfección, la eternidad fugaz, y un amor eterno. Con la mano apoyada en el alféizar de la ventana, la chica de cabello plateado contemplaba el horizonte. Por primera vez en su memoria, el cielo era excepcionalmente suave, las nubes tenues y la quietud tan profunda que apenas se veían algunas estrellas. La suave brisa siempre le dibujaba una sonrisa. Así que, Sora, esa florista se equivocó, y tú también. El ramo de flores es para un amante. Solo cuando estaba sola, solo ahora, en ese momento en que decirlo no le causaría vergüenza ni culpa a nadie, pronunció estas palabras, casi como una queja, con ligereza, palabras que había reprimido durante tanto tiempo. Decirlo ahora, fue realmente un giro inesperado de los acontecimientos. Dejando el ramo floreciente, Bronja hizo girar su mosquete y caminó hacia la puerta con pasos ligeramente saltones. Un giro inesperado de los acontecimientos en mi vida. Capítulo 78. Demostrando heroísmo. Clang. La piedra trazó una curva y aterrizó en el suelo, el sonido resonó en la sala de espera. Silencio. No hay nadie aquí. A la vuelta de la esquina, Paimon, agarrando el fragmento de cristal que Con le había dado, se asomó y observó los alrededores. ¿Eso no significa que deberíamos permanecer ocultos? Tras noquear al último guardia de hierro melena plateada, Con abrió camino hacia la sala de espera, bajando la guardia solo un poco tras confirmar que no había enemigos ocultos. No había otra opción, la desagradable experiencia de su primera visita estaba grabada en su memoria. Si volvía a ver a esa rubia y loca, solo podría maldecir su mala suerte. Si solo fuera una funcionaria de alto rango, no sería tan malo, el impacto de una renuncia escandalosa sería menor que el de los chismes triviales de algunas celebridades. Pero esta persona era una poderosa guardiana con autoridad absoluta, su palabra era ley en toda la ciudad, realmente imponente. Una persona de su calibre podía ser tratada con amabilidad, pero ella no era otra que la guardiana de Belloberg, que cooperaba con el núcleo estelar. Hasta un necio podría comprender la magnitud de las desgracias de Belloberg. Pero, por desgracia, era solo un forastero, sin el poder para interferir en las luchas políticas del planeta. La única con la voluntad, capaz de movilizar suficientes fuerzas para apoyar a los distritos inferiores en un plazo limitado y bajo políticas extremadamente restrictivas, era Bronja. Con creía poseer cierta fuerza, pero no podía hacer nada para ayudarla. Este impasse entre madre e hija era algo que ella debía afrontar sola, lo único que él podía hacer era ganar tiempo. Y ganar tiempo requería suficiente poder. Asterisco Siseo, Sora se agarró la frente instintivamente, no por el dolor insoportable, sino por la insoportable urgencia de los recuerdos que se materializaban y estaban a punto de brotar de su mente. En el instante en que notó esta anomalía, Sora hurgó en sus recuerdos, descubriendo el detonante de esta extraña sensación. No eran los 7 corazones divinos ni los orbes de 7 colores que sostenía como haces. Era un cono de luz, incoloro y envuelto en una niebla arremolinada, forjado puramente con la esencia de los recuerdos. Dentro del área cuadrada y brillantemente iluminada, se podía ver vagamente a una chica esbelta, con un sombrero de copa azul, sentada en un trono solitario, con lágrimas corriendo por su rostro. Estaba rodeada de oscuridad absoluta, como un abismo sin retorno, con solo el foco brillando con más fuerza que nunca. E innumerables miradas, listas para exponer sus mentiras en cualquier momento. Esa era Furina. Una figura profundamente grabada en los recuerdos de Sora. Una chica común y corriente, capaz de convertirse en una diosa, o quizás destinada a serlo. A diferencia del cono de luz de Paimon, este cono de luz no le otorgaba a Con ningún aumento de poder. Incluso la imagen del cono de luz, digna de ser atesorada, estaba borrosa e incompleta. Porque el cono de luz estaba incompleto. Anteriormente, cuando Con recordaba con Paimon el incidente de Fontaine en el distrito inferior,
descubrió que con la última tecnología de forja de conos de luz, los simples recuerdos no podían crear un cono de luz, era necesaria una resonancia con el sujeto de ese recuerdo. Es como si dos personas necesitaran cruzar el umbral de la comprensión mutua y la empatía antes de poder realmente empezar a caminar de la mano. En la forja de conos de luz, esta resonancia puede ser personal o puede ser algo que uno siente al interactuar personalmente con los demás. El avance en el desarrollo del cono de luz provino de la percepción que contenía de la inquebrantable dedicación de Bronja a la protección del pueblo de Beloberg, y de su resiliencia y perseverancia ante la presión. En cierto modo, esto concordaba con el inquebrantable compromiso de Frinna con la profecía, ocultando sus acciones al mundo mientras se tambaleaba al borde del colapso. Sin embargo, a juzgar por el cono de luz actual, aún incompleto, parecía que su resonancia emocional e ideológica con los recuerdos de Fontaine aún carecía de algo indescriptible. Solo cuando resonara con este elemento faltante, este cono de luz, que encarnaba la trágica historia de Frinna e incluso la lucha de Fontaine, tal vez se materializara. Pensando en esto, Con no pudo evitar mirar a Paimon, quien volaba hacia el cubo de basura sin previo aviso. Comparado con el gélido y distante cono de luz actual, este cono de luz de alta intensidad de las raciones de emergencia era prácticamente gratis. Con ni siquiera había hecho un movimiento, y ya estaba hecho. La espera terminó, lo encontré. La razón por la que este cono de luz se condensó instantáneamente fue simple. Las emociones principales de Paimon en este recuerdo eran el anhelo y un esfuerzo decidido por reunirse con su antigua amante. Desde la estación espacial de la Torre Negra hasta el crucero y luego al Yalilobi, había mantenido constantemente este mismo anhelo y convicción, no menos que los de Paimon. Y fue precisamente este simple anhelo el que instantáneamente alcanzó y superó la etapa de resonancia, condensándose en un cono de luz. ¡Qué ración de emergencia tan fácil! Con murmuró en voz baja, solo para encontrar a Paimon temblando ansiosamente junto al cubo de basura. «Perkins, ¿qué pasa? ¿Por qué no están encendidas las luces? No me asustes». A Paimon se le llenaron los ojos de lágrimas mientras les hacía señas a CL y Con para que lo llamaran. Ambos se acercaron y encontraron a Perkins tirado en el cubo de basura, con aspecto destrozado. ¿Podría haber un enemigo? Con aferró la espada al Con del viento, observando atentamente su entorno, cuando un rayo de luz lo iluminó. Un objeto volador blanco que comió mucho en una sola comida, verificación de carácter en curso, identificación confirmada, Paimon. En el cubo de basura, la luz de Perkins se encendió de repente, como si acabara de despertar, aturdido y confundido. Conclusión: hace un tiempo, para evitar ser detectado, Perkins entró automáticamente en modo de hibernación. ¿Automáticamente? Con captó una palabra extraña. ¿Podrían Swords o Clara realmente cargar instrucciones tan lógicas? Cabello rubio, pupilas ámbar, verificación de personaje en curso, confirmado como Con. Conclusión: Perkins no cargó esta instrucción, la instrucción es. Pareció detenerse, como buscando la palabra adecuada. Perkins lo pensó. ¿Lo pensó? Consintió que esto era aún más absurdo. Sí, según la información que Con mencionó por el camino sobre las capacidades de detección del núcleo estelar, para evitar conflictos y afectar la situación general, Perkins entró automáticamente en un estado relacionado con muerte fingida. Espera, ¿incluso puede fingir su muerte? ¿A dónde se fue ese robot despiadado e ingenuo que era tan agresivo en la plataforma alta? El MAD no parece ofrecer este tipo de servicio, ¿verdad? ¿Tus síntomas? Con reflexionó un momento, frotándose la cabeza. ¿Cuándo empezaron estos síntomas? Después de regresar de Termite Town. Eso fue después de ser controlado por el núcleo estelar, ¿no? ¿Podría ser que las máquinas controladas por el núcleo estelar sufran algún tipo de cambio tras lograr escapar? De ser así, resolvería una duda que tenía al llegar a Yalilobi. El accidente al llegar a Yalilobi se debió al control que el núcleo estelar ejercía sobre Allin. Y fue este control lo que hizo que Allin desarrollara una autoconciencia, algo similar a la sensibilidad. Esto explica la inusual inquietud que Sora sintió durante su conversación. Podría considerarse una bendición disfrazada. Sin embargo, estas chispas milagrosas probablemente sean extremadamente raras. Los mecas arrodillados que se ven en la línea temporal de Pueblo Termita y las pilas de mecas de reconocimiento colapsadas en la armería son ejemplos de aniquilación completa tras ser liberados de control. En este sentido, Allin y Perkins escaparon ilesos,
recibiendo este cambio que no es ni del todo bueno ni del todo malo. Sin embargo, el núcleo estelar desconfía de esta capacidad de dotar de inteligencia a las máquinas. Si esta capacidad se expandiera por todo el universo, ¿podría conducir a una guerra imperial a pequeña escala? En cuanto a si podría aprovechar esta habilidad para su propio beneficio, Con reflexionó un rato, pero no lo entendía. Decidió rendirse por ahora. Ya habían pasado 5 horas de sistema, en otras 7, el tiempo de supresión de la ecuación antiorgánica terminaría. Los mechas no tendrían restricciones y pronto se lanzarían a Ciudad Rocosa, masacrando a los indefensos residentes. Vamos, Paimon, C.L. Perkins. Tras abrir un túnel bajo el muro de bloqueo, C.L., con su superior sigilo, se adelantó, seguida de Paimon y Perkins, con en la retaguardia. El polvo se asentó y, para evitar el derrumbe, el túnel se construyó algo estrecho, lo que facilitaba el paso a rastras. Por suerte, Con fue el último en entrar, de lo contrario, con C.L. por delante, habría tenido que atenerse a la regla de supervivencia de agacharse y enfrentarse a una muerte segura. Tras entrar en el túnel, el grupo procedió por la misma ruta que había tomado. Con también agradeció que Natasha le hubiera pedido ayuda a C.L., de lo contrario, calculando el tiempo de descanso después del viaje, el viaje de ida y vuelta habría tomado 3 horas adicionales en el sistema. El tiempo limitado hace que las cosas sean más propensas a cambiar. Es una tontería decir esto ahora, pero tengo que preguntar. Justo cuando Con estaba a punto de irse, C.L. habló de repente, su rostro sereno lo inquietó. ¿De verdad crees que puedes confiar en esa sucesora del Alto Guardián? Parece tan frágil, como una chica normal que se devana los sesos constantemente y se atormenta. En realidad, solo estuve medio día con ella desde que nos conocimos hasta que nos despedimos. No puedo garantizar que la entienda del todo. A paso rápido, Con se giró, su espada halcón de viento surcando el aire, la hoja abrasadora inmovilizando a una tejedora de hojas imaginaria que se aproximaba. Después de que una pequeña cantidad de energía fluyera por su cuerpo a través de la espada halcón de viento, se giró para mirar a C.L., con los ojos llenos de una confianza inquebrantable. Pero creo en ella. Llegará hasta el final una vez que se decida. De hecho, creo que si de repente fuera al distrito inferior y pasara un tiempo contigo, tú, el que se dedica a la acción, le creerías aún más que yo. Tras un momento de silencio, Con se acercó a C.L. En tu estilo Belloberg, es porque posee un espíritu protector inmutable e impoluto. Quizás la ilusión de derribar las barreras entre los distritos superior e inferior y cerrar la brecha entre las personas pueda hacerse realidad en el momento en que tome el poder. ¿De verdad? Entonces el futuro del distrito inferior depende de ella. C.L. sonrió y asintió, sin decir nada más. Se acercó a Sora, pero cuando éste se inclinó, preguntó de repente. ¿Estás cansado? ¿Qué? De repente, Sora dudó, temiendo ver la sangre en sus ojos. A pesar del comportamiento audaz y asertivo de C.L., y de su personalidad más fuerte que la de la mayoría de los hombres, poseía una sensibilidad natural, aún más pronunciada, característica de las mujeres. ¿A qué se refiere la hermana mayor? ¿De verdad no vas a descansar? Paimon bajó de repente, mirando a Sora a los ojos, y dijo con preocupación, desde que llegamos al distrito inferior, has estado constantemente en movimiento, corriendo de un lado a otro, peleando, sin siquiera dormir bien por la noche, cargando con toda la presión sobre ti mismo. Lo miró con dolor. Sora, estás muy cansado. Sora no respondió. ¿Cansado? Quizás, pero cada vez que intentaba relajarse y conciliar el sueño, imágenes de personas muriendo trágicamente le cruzaban por la mente. Allí estaba C.L., allí estaba Oleg, allí estaba Natasha, allí estaba Clara, allí estaba Bronya. Incluso Paimon. Si dormir era un alivio temporal, cada vez que se acostaba, el esperado alivio no llegaba. De hecho, había un rastro de arrepentimiento y dolor, aparentemente surgido de la nada. Era como si algo le dijera, solo un poco más, aguanta un poco más. Sentía que si descansaba más, soñaría con un futuro desesperanzado y trágico, y luego ese futuro se haría realidad. Así que a veces el sueño era realmente intranquilo, agotador. Pensando en esto, miró a C.L. y Paimon, quienes lo observaban con preocupación, y al silencioso Perkins, y de repente, una sonrisa se dibujó en su rostro. El distrito inferior es peligroso ahora mismo, todos están agotados. Se rascó la cabeza, sonriendo sin pretensiones. Así no tengo tiempo para cansarme.
Silencio. Un largo silencio. Incluso después de que Sora levantara a CL a la distancia perfecta, estabilizara a Paimon y usara los hilos de seda para levantar a Perkins, un silencio inquietante permaneció. Gracias. CL inclinó la cabeza con voz grave. Lo siento. Entonces, algún día, invítanos a Paimon y a mí a una comida como Dios manda en el Distrito Superior. Sora, consciente de la idea del regreso del fuego terrestre al Distrito Superior, respondió. Se levantó una suave brisa, los pies de Sora se despegaron del suelo, todo su cuerpo ascendiendo lentamente, como un meteorito dorado que se dispara en reversa. El resto depende de ti, Bronya. Activando la canción del viento, en los momentos finales de su rápido avance, Sora susurró hacia el suelo. Y hasta que lo consigas, déjamelo a mí. Distrito Administrativo, Castillo de Cripple. Felicidades, Lady Bronya. Su progreso es un honor para todo Berloberg. Frente a la elegante puerta color castaño, una secretaria vestida formalmente se adelantó y le dedicó a Bronya una ligera reverencia. Señora de ya, no hay necesidad de tanta formalidad siempre. Además, hágame un favor, como siempre, no permita que nadie interrumpa esta reunión. Bronya sonrió y ayudó a la secretaria a levantarse, preparándose para entrar en la oficina del alto guardián. El pasillo estaba brillantemente iluminado con una cálida luz amarilla. La secretaria pudo ver claramente la esbelta mano de Bronya extendiéndose hacia el pomo de la puerta, su muñeca lucía un brazalete de cristal que nunca antes había visto. La luz de la lámpara proyectaba un resplandor suave y sereno. Pero esto era algo que normalmente no debería ver, ya que Bronya siempre usaba guantes que le cubrían los codos. Ahora, se había quitado los guantes protectores, revelando unas manos tan pálidas que se le veían las venas azules. En cuanto a su propósito, solo Bronya lo sabía. Era un simple intento despreciable de obtener un poco de compasión. Despierta, Bronya. Recuerda esto. Estás aquí para resolver la crisis en el distrito inferior, no para exigir respuestas ni buscar explicaciones. Sus dedos tocaron la puerta, el frío se filtraba por su cuerpo. Bronya respiró hondo, como si se estuviera reprendiendo a sí misma. Todavía no es el momento, Bronya. No intentes averiguar por qué ha cambiado la actitud de madre. No obligues a madre a dar explicaciones. No toques todo lo que madre oculta. No toques el tema prohibido del núcleo estelar. No caigas en la terquedad que conlleva ser humano. Espere, Lady Bronya. La secretaria miró vacilante el mosquete que Bronya sostenía. ¿No es inapropiado entrar así? No, Lady de ya, con mi fuerza, no puedo hacerle ningún daño a madre. Además, soy su hija, la futura heredera del alto guardián. No hay ninguna razón para que le apunte con un arma. Bronya sonrió. Simplemente no puedo dormir. Hay algunas cosas que quiero hablar con ella, sí, tener una conversación sincera. Pero... No te preocupes, es lo mismo de siempre, una breve actualización sobre la situación actual en Belloborg. Pero, la secretaria meneó la cabeza de un lado a otro, como si temiera que alguien estuviera escuchando a escondidas. ¿Escuchará Lady Cocolía? No lo sé, como siempre, no lo sé. Bronya empujó la puerta y entró, su voz fría pero amable resonó por el pasillo. Pero hay cosas que decir. Como a veces, alguien arriesga su propia seguridad para hacerse el héroe. Capítulo 79 Preservación y desesperación. Asterisco van. La puerta se cerró lentamente tras ella. Bronya aminoró el paso, levantó la vista y contempló la figura que no se había separado del escritorio. La habitación estaba a oscuras, la luz de la lámpara de pie se desvaneció al cerrarse la puerta, su calor se apagó en el pasillo, dejando solo un frío gélido. La luna plateada colgaba en lo alto de la noche, su luz se filtraba a través de las altas y transparentes ventanas francesas, iluminando a Cocolía y proyectando sombras fragmentadas en el suelo, como jaulas rotas. Fría, solitaria, como si Berlberg ya no pudiera contenerla. Buenas noches, madre. Al pisar la alfombra azul a cuadros, Bronya hizo una reverencia cortés, incorporándose solo 3 segundos después. Tras el escritorio del alto guardián, Cocolía se giró, asintió levemente y miró a Bronya con ojos cariñosos. Bajo ese inmutable afecto familiar, Bronya volvió a estar segura de que si Cocolía estaba destinada a ser una cometa en el cielo, entonces ella era el hilo que la ataba. Extrañamente, sintió una culpable sensación de alivio. Bronya, es tan tarde, ¿por qué no descansas?
¿Hay algo que quieras preguntar? Cocolía examinó cuidadosamente el cabello, el rostro y las arrugas de su ropa, y solo se relajó tras confirmar que no había nada raro. No, o mejor dicho, aún no es momento de pedir respuestas ni de resolver dudas. Solo vine a pedirte un favor. Ante la mirada vacilante de Cocolía, Bronja levantó la cabeza y dijo: Quiero ir al distrito inferior. ¿Qué dijiste? Quiero ir al distrito inferior, madre. Quiero llevarme a los guardias de hierro melena plateada. Respirando hondo, Bronja agarró su arma con fuerza y se acercó lentamente al escritorio. La gente del distrito inferior necesita ayuda. Necesitan la ayuda del alto guardián y los guardias de hierro melena plateada. En cuanto terminó de hablar, la mirada de Cocolía cambió, tornándose fría. Pero al ver el rostro pálido de su hija, sus manos tan pálidas que se le veían las venas azules, el tormento, la culpa y su compañía personal de los últimos días derritieron parte del hielo de sus ojos. ¿Sabes lo que dices, Bronja? Dijo con severidad. ¿Vas a desobedecer la orden de sellado que establecí para las zonas superior e inferior, desafiando la autoridad del alto guardián? No, estoy defendiendo la autoridad del alto guardián. Bronja se llevó las manos al pecho como si abrazara un libro, con los nudillos apretados. Al amanecer, los guardianes deben ser como estrellas brillantes, iluminando el camino de la gente. Al anochecer, los guardianes deben ser como fuegos cálidos, reconfortando los corazones de la gente. Y ahora, una calamidad comparable a los monstruos de la grieta ha aparecido en la zona inferior, precisamente cuando la gente de la zona inferior necesita protección. La calamidad de la zona inferior. Frente a ella, Cocolía cogió con indiferencia un archivo de la mesa, entrecerrando los ojos ligeramente. ¿De dónde has oído eso? Madre, incluso después de más de 10 años de sellar las zonas superior e inferior, aún existen algunos pasajes abandonados y peligrosos. La gente nunca está realmente confinada bajo la superficie, y sus señales de socorro llegaban a través de estas grietas. Te juro por mi vida que esta información es cierta. Para el distrito superior, la infiltración de Sora era demasiado inestable, así que Bronja intentó que sus palabras fueran herméticas, distanciándose del riesgo de ser expuesta. Pero fracasó. No puedes engañarme, Bronja. El delgado y frágil expediente que tenía en la mano se fue cubriendo gradualmente de capas de hielo. Cocolía negó con la cabeza. No fue alguien del distrito inferior quien te dijo esto, ni fuiste a buscarlo tú misma, te manipularon, ¿verdad? Por esa infiltración que debería haber muerto. Su voz estaba llena de una ira indescriptible. Justo esta noche, antes de que entrara en tu habitación, incluso mientras te visitaba, él estaba escondido en tu cama. La escarcha se condensó en sus manos. Cocolía, observando el cambio de expresión de su hija, abrió lentamente la mano y la escarcha cayó. Si no fuera por el honor de suceder al alto guardián, lo habría hecho pedazos en el acto. ¡Bum! La escarcha se expandió, extendiéndose desde los pies de Cocolía, trepando por el escritorio, corroyendo la alfombra y finalmente solidificándose en un carámbano que aterrizó frente a Bronja. El poder de controlar el hielo y la nieve. Este era el poder divino que Cocolía heredó de los altos guardianes anteriores. Con el clima adecuado, sin duda podría convocar una ventisca que envolvería la mayor parte de la ciudad. Este era el poder que Bronja heredaría al suceder al alto guardián, pero el responsable de esta herencia había dirigido esa aterradora frialdad hacia ella de antemano. La escarcha tenía una temperatura gélida, pero Bronja pudo ver las emociones cambiantes en el rostro de Cocolía reflejadas en el hielo transparente. El rostro de su hija se contorsionó por las emociones. Una vez más, dejó escapar un suspiro de alivio y culpa. Sí, es normal que una madre tenga esos pensamientos, pero ten por seguro que conozco mis límites. Siempre he tenido presentes los deberes, creencias y prohibiciones de la alta guardiana y he actuado en consecuencia. Bronja miró a Cocolía a los ojos, sin rastro de pánico. Entonces, como alta guardiana, ante el desastre en el distrito inferior, no tomó madre ninguna acción o medida acorde con su deber. ¿Crees en la información tan fácilmente, solo porque un infiltrado la ofrece casualmente? No, madre. Bronja negó con la cabeza. Antes de venir aquí, todavía era algo escéptica, pero quien finalmente confirmó esto era cierto. ¿No fuiste tú, madre? Pasando por encima de los cristales de hielo, Bronja avanzó unos pasos, parándose en los escalones frente al escritorio, inclinándose hacia adelante.
La miró directamente a los ojos. En la habitación, dijiste esto: si es necesario, incluso estoy dispuesta a soportar la infamia de bloquear por completo el núcleo del horno y todos los pasajes que conectan los niveles superior e inferior, sellando la calamidad por completo dentro del nivel inferior. Madre, incluso te preparaste para lo peor. De principio a fin, supiste, incluso mejor que nadie, sobre la horrible tragedia que estaba a punto de desarrollarse en el nivel inferior. Dijo con el rostro lleno de tristeza, pero no hiciste nada. No, Bronya, tomé una decisión. Cocolía finalmente habló. Como líder, uno debe tener el coraje de tomar decisiones decisivas, de saber hacer sacrificios. ¿Sacrificios? Madre, una y otra vez cediste, una y otra vez permitiste que ocurrieran innumerables sacrificios. Los ojos de Bronya reflejaban una pizca de tristeza. ¿Es esta la única decisión que debemos tomar para defender nuestros principios? No tenemos elección, Bronya. Tú, yo, todos tenemos misiones más importantes. Tarde o temprano, tú también tendrás que tomar una decisión. Cocolía extendió la mano, queriendo borrar la fría tristeza del rostro de su hija. Pero su mano extendida tocó el cañón frío de una pistola. Una resistencia flagrante, la sintió por primera vez en su hija. La habían rechazado. Por alguna razón, su corazón, forjado por los ideales del núcleo estelar, latía con un dolor sordo, y la sangre caliente brotaba a borbotones. Madre, ¿no debería ser tuya la decisión ahora? Bronya, sentada en su escritorio, levantó la culata de su pistola, usando el cañón para bloquear la mano extendida. Temía que la desbordante ternura del amor la hiciera vacilar. ¿De verdad sigues en el camino de la preservación? ¿De verdad sigues preservando Belloberg? O mejor dicho, su voz se detuvo y luego continuó: de principio a fin, no has estado preservando a la gente de Belloberg, sino a ese Belloberg que solo existe de nombre. Por un instante, todo quedó en silencio, luego un violento golpe en la mesa lo envolvió todo. Bronya, no lo entiendes. Cocolía alzó la voz, notando que su hija seguía sin interrumpirla, igual que antes. No sabes nada de la difícil situación del mundo, nada del destino que le espera. Quizás, madre, pero entiendo una cosa: has cambiado de verdad. La escarcha se posó en el rostro de Bronya. Aún recuperándose, miró a su madre, que seguía intentando ocultar sus emociones, e intentó suavizar su voz temblorosa. Recuerdo que antes no eras así. Comparada con cómo te recuerdo, es como si todas las creencias y la pasión que albergabas en tu interior te hubieran sido arrancadas del cuerpo. La ola de frío que se acerca cada vez más, las interminables desavenencias, la desesperación que no se ha diluido en 700 años. Madre, ¿todo lo que has soportado te ha robado los ideales y las responsabilidades que deberías haber mantenido? Pero su acercamiento no hizo que Cocolía se echara atrás. En cambio, bajó la cabeza, mirando a la otra mujer como burlándose de sí misma, como decepcionada, como si contemplara esa ingenuidad ridícula. Bronya, dijiste que no necesitas respuestas ahora, pero lo entenderás más tarde. Este es el precio que hay que pagar por Belloberg, y esta vez, solo se trata de sacrificar algunos restos. Van. La mesa se cerró de golpe y el manuscrito cayó al suelo. No son escoria, gritó Bronya, con la voz ronca por la ira por primera vez. Son la gente de Belloberg, un grupo de guerreros que perseveran protegiendo el camino en medio de una desesperación sin fin. Perseverar en la protección, durante 700 años, hemos practicado la protección, ¿y cuál ha sido el resultado? Nos hemos visto obligados a esta situación. Aparentemente conmovida, Cocolía rió de repente. ¿Y en estos 700 años, dónde está el dios protector, Creeper? Nunca ha aparecido, Bronya. Durante 700 años, en Belloberg, lo hemos alabado, hemos luchado, hemos resistido, pero nunca ha aparecido, como si nos hubieran olvidado. Porque para estos magníficos seres, los logros de razas insignificantes, la desesperada resistencia de pequeños insectos, son completamente inútiles. Cocolía agarró los hombros de su hija con una voz inquietantemente tranquila. Somos demasiado pequeños, demasiado insignificantes. 700 años de experiencias cercanas a la muerte nos han enseñado que si continuamos por el camino de la preservación, solo nos espera la desesperación absoluta en Belloberg. La situación, cada vez más grave, nos dice que la persistencia está condenada al fracaso, debemos elegir un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo comprado con razones endebles y sacrificio constante, murmuró Bronya, cabizbajo.
Es una elección, Bronja, una elección antes de la llegada de ese nuevo mundo que él prometió, libre de toda calamidad. Cocolía alzó la vista, mirando hacia el lugar detrás de Bronja, como si albergara el tesoro más hermoso. He visto su promesa, he visto la redención que le dio a Beloberg. En ese nuevo mundo, no hay grietas ni olas de frío. Nadie se congelará, morirá de hambre ni morirá. Nadie llorará lágrimas congeladas en el hielo. Y quienes se sacrificaron no murieron, serán abrazados en la cuna del nuevo mundo. Alzó las manos en alto, como si sus manos heladas pudieran atrapar el sol abrasador, sintiendo una respuesta que no había experimentado en 700 años mientras éste se derretía. Entonces, madre, ¿es este el futuro ideal que imaginas en tu aparentemente elevada pero poco práctica fortaleza Krypper? Recordando la advertencia, Bronja evitó deliberadamente el tema de las promesas inexplicables, hablando lenta y deliberadamente: madre, la fortaleza Krypper es demasiado insensible. Estás demasiado lejos de los guerreros que luchan en el frente, de los residentes que luchan por sobrevivir. Nuestro deber es proteger el mundo construido por la civilización humana, pero sin estas personas que han luchado hasta ahora con la voluntad de protegerlo, ¿podemos aún llevar la insignia de los grandes guardianes y entrar en la grieta en el último momento con la conciencia tranquila? Bajó su arma, abrió los brazos, deseando abrazar a Cocolía. Madre, ¿no bajarías a echar un vistazo? Somos guardianes elegidos por la gente común. Ascendimos desde tierra firme a la plataforma elevada, pero eso no significa que nuestras manos y pies estén destinados a estar confinados en este lugar aislado de la tierra. Ingenua, miope, no entiendes nada, Bronja. Cocolía retrocedió unos pasos y negó lentamente con la cabeza. Sí, madre, todavía hay muchas cosas que no entiendo, porque no me has contado muchas. Sé que quieres protegerme, sé que es porque me amas. Pero... Apretando su mosquete con más fuerza, levantó la vista y dijo en voz baja: yo también he aprendido mucho. ¿Qué más puedes entender? Algunas cosas que he visto, aprendido, sentido, hechos. Bronja respiraba con dificultad por el frío, se llevó la mano al pecho, bajó la mirada y, de repente, levantó la vista. La sangre de quienes mueren en el corredor resonante no fluye al suelo, sino que se congela en las heridas. Los menores tiemblan cuando van a la guerra, los mineros de los distritos bajos suelen sufrir de oripatía, tosiendo hasta morir, niños sin comida ni abrigo vagan por los pueblos. Esta es la inevitable desesperación, Bronja. No, esta es la razón por la que hemos sobrevivido hasta ahora, gran guardián. Bronja enderezó la espalda, usando honoríficos. Los guardias de hierro caídos no dejaron de apretar el gatillo contra el enemigo hasta su muerte. Los jóvenes e inmaduros guardias de hierro seguirán adelante bajo la protección de sus predecesores. La gente de los distritos bajos trabaja largas horas en las minas, que pronto serán erosionadas por la grieta. Por su propio futuro y el de sus hijos, incluso los niños escuchan cuentos de hadas y anhelan el mañana. No se han rendido, esperan, quieren vivir, quieren que otros vivan, todos esperan el día en que Beloberg supere el desastre. No tiene sentido, están destinados al fracaso. Cocolía la interrumpió, porque al final de la protección, no hay salvación, solo desesperación. En el escritorio, Bronja se quedó paralizada. Observó a Cocolía levantar la cabeza y, por primera vez, una luz gris, aplastante y mortal, emanó de sus ojos fríos y sin vida. Era la desesperación absoluta que se había acumulado sobre los altos guardianes durante 700 años, una desesperación que la gente no podía percibir ni sentir. Era pesada, sofocante, incluso lo suficientemente cobarde como para observar con regocijo los cañones de las armas apuntándote, con una sonrisa siniestra extendiéndose por tu rostro. Querías morir, pero no podías. Así que así es. Bronja, por alguna razón inexplicable, se echó un mechón de cabello detrás de la oreja y rió suavemente. Sí, madre, ves el presente y el futuro como una forma de protección contra la desesperación. Tras un momento de silencio, Bronja miró el rostro de su madre, obligándola a mirarla a los ojos. Entonces veré esto como una forma de protección dentro de la desesperación. En la habitación, las tuberías de la calefacción por fin funcionaron, la escarcha se derritió, filtrándose en la alfombra, y una fina niebla se elevó, extendiéndose, esperando el viento aullante fuera de la ventana. Esa era la desesperación propia de Beloberg, la que borraba cualquier calor. Aunque esta desesperación había estado bloqueada durante más de 700 años. No ganarás, Bronja, porque incluso ahora, no te has liberado de las ataduras de tu pensamiento.
Aunque esta fue la discusión más larga entre madre e hija desde que sus ideologías chocaron, Cocolía seguía sin ver el más mínimo crecimiento en su hija. Seguía aferrada a sus ridículas creencias, ignoradas por Kuiper durante 700 años y negadas por el núcleo estelar durante 700 años, regodeándose en un orgullo y una arrogancia petulantes. Durante 700 años, todo lo sucedido solo ha resultado en fracaso. Insignificancia, ignorancia, miopía, todos eran así, incluso tú. Solo vislumbraste la punta del iceberg, pero creías comprenderlo todo, aferrándote a una ingenuidad ridícula. Mirando a su hija, pálida pero esforzándose por mantener la compostura, Cocolía respiró hondo, suavizando ligeramente su tono gélido y calentando un poco su voz. En cuanto a la preservación, generación tras generación de grandes guardianes han recorrido este camino cada vez más arduo, componiendo himnos ridículos que alaban la valentía humana. Pero el dios estelar de la preservación, Kuiper, ni siquiera nos miró, porque nos abandonaron. Dio un golpe en la mesa, profiriendo la falta de respeto que había brotado en su corazón desde su juventud. Todo esto no fue más que el engaño y las maquinaciones de sucesivos grandes guardianes. El dios estelar de la preservación, Kuiper, nos abandonó después de que la primera gran guardiana, Alizarand, decidiera usar el núcleo estelar de la destrucción para resistir a la Legión de la Destrucción y proteger Belobeg. Con un golpe de su mano sobre la mesa, un frío gélido y violento atravesó las ventanas francesas, desatando un viento feroz que inundó la habitación, robando el preciado calor. ¿Fue la alta guardia Alizarand quien usó el núcleo estelar? La voz de Bronja delataba pánico. Para la gente de Belobeg, esta noticia era como un colapso de la fe. Neverwinter Ridge sospechaba que el núcleo estelar había traído esta ola gélida que estaba erosionando Belobeg, pero no podía determinar su origen exacto. Ahora, según su madre, uno de los enemigos de Belobeg, esta ola gélida odiada por innumerables personas, era en realidad el poder usado por la primera alta guardia más venerada de la historia para proteger Belobeg. Sí, esta es una de las desesperanzas que solo los altos guardianes pueden soportar. La calamidad de la marea helada que odiamos fue invocada por los propios altos guardianes. Creemos en el dios estelar guardián, que siempre nos ha ignorado. Luchamos contra la marea helada que originalmente protegió a Belobeg. Es la fe incondicional y fanática en el primer alto guardián la que debemos reconocer y abrazar, grabada en la médula misma de Belobeg. Aparentemente, Cocolía mostró un cambio de actitud frente a su hija. Se agachó y se cubrió el rostro con una mano. Bronja, ¿sabes? Lo que nos mantuvo con vida hasta ahora no fue la protección, sino la destrucción. Su voz gélida estaba llena de desesperación. Y ante una realidad destinada al fracaso, no debemos ser arrogantes ni miopes, confundiendo la terquedad con una perseverancia y una determinación ridículas. La ola de frío nunca se detendrá, la grieta regresará tarde o temprano, la esencia de la tierra está a punto de agotarse, y todos morirán en esa fría noche. Por lo tanto, debemos recorrer un camino más seguro para salvar a Belobeg, evitando esta desesperación condenada. Al expresar sus pensamientos enterrados, su voz se alzó, sus ojos revelaron un fanatismo aterrador. Créeme, bajo esa promesa, presenciaremos un nuevo Belobeg en un mundo nuevo. Los salvaremos a todos. La habitación estaba en silencio. La puerta estaba cerrada, el pasillo estaba vacío de pasos, ninguna brisa suave agitaba los papeles, solo la luna colgaba alta fuera de la ventana, proyectando una luz fría e indiferente. Silencio, como siempre. Victoria o derrota, como siempre. Era como una madre y una hija discutiendo, como siempre. Mirando a Bronja, que permanecía en silencio, atónita, Cocolía frunció los labios, queriendo seguir hablando. Pero la interrumpieron unas manos tan pálidas que se le veían las venas azules. Así que así es, madre, así es. En el escritorio, Bronja negó repentinamente con la cabeza, abatida. Las contradicciones para preservar la fe, la inacción de Kuiper, la soledad de estar sola en la cima del castillo de Kuiper durante tanto tiempo y la instigación de cierta escoria. ¿Son estas las razones por las que abandonaste los distritos inferiores, este acto de autoconservación? ¿Escoria? Cocolía parpadeó. Solo los archivos y documentos pueden venir aquí y soltar disparates, pero no sé quién escribió esas absurdas declaraciones sobre ti en los documentos. Consideremos que es una escoria por ahora. Pero eso no importa. Lo importante eres tú. Por alguna razón, los ojos de Bronja se llenaron de compasión. Madre, dijo, Silva me dijo que una vez fuiste una protectora como yo, y mucho.
Pero poco después de convertirte en alta guardiana, las creencias y la pasión que albergabas en tu interior te fueron arrancadas del cuerpo. Ahora parece que, con la desesperación cada vez más cerca, el puesto de alta guardiana no es algo que la gente común pueda soportar. Incluso ahora, no me he vuelto diferente a mí misma, probablemente porque tú, madre, has estado soportando en silencio cosas terribles por mí. Su cabello gris plateado cayó suelto y, a la luz de la luna, hizo una profunda y respetuosa reverencia. Gracias, madre. Sus modales eran impecables, su postura firme, su actitud sincera y su tono tan serio como siempre. ¿Bronja? Cocolía extendió la mano, mirando a su hija, que ahora parecía algo diferente. Pero ahora discrepo de tu punto de vista. Estoy totalmente en desacuerdo. De repente, alzó la vista, con voz firme y resuelta. La mayor desesperación de Belloburg es abandonar 700 años de ideales de preservación y el espíritu de resistencia, negando el heroísmo y la historia del pasado. Entonces abandonaré mi ingenuidad y aceptaré formalmente esta desesperación que pertenece a la preservación de Belloburg. Bronja dio un paso al frente, obligándose a mirar directamente a los ojos de su madre por primera vez. Durante los últimos 6 meses, he presenciado cómo las grietas se erosionan sin cesar en la zona prohibida de la Guardia de Hierro. He visto a jóvenes guardias de hierro avanzar incluso sabiendo que morirían. Vi la luz en sus corazones, la voluntad de preservación más importante que Belloburg ha mantenido durante 700 años. El cuerpo recién recuperado de Bronja no le permitió hablar mucho tiempo. Para mantener la compostura, hizo una pausa para recuperar el aliento y luego se obligó a continuar. Madre, esta voluntad de preservación, mantenida durante 700 años, no es algo que solo existe al descubrir y creer en el dios de la estrella Krypper. Existe en todos los que luchan por la vida y un futuro mejor, ¿y siempre ha sido así? No es que sin la mirada de Krypper hayamos perdido el coraje para dar nuestros primeros pasos. La escarcha le quemaba el rostro, pero Bronja se obligó a levantar la cabeza, sus ojos gris plateado brillaban más que la lámpara de la tierra. No estamos destinados a ser barridos como escoria solo por haber abandonado al dios de la estrella. La preservación que defendemos no es solo el destino del dios estelar Krypper, sino la voluntad inquebrantable de proteger a quienes no se rinden, las chispas dispersas de protección que emanan de ellos. Y Belloburg, esta ciudad que eligió resistir la invasión, es un fuego que se encendió con la lucha y la protección de esas chispas. Bronja, en la vasta y fría noche, un fuego es demasiado pequeño, la nieve que cae puede extinguirlo, destinado a la nada. Cocolía nunca había dudado de este resultado. Hacía tiempo que había superado la edad de la ingenuidad y la fantasía. Sin embargo, ¿Bronja ahora? Así que, madre, no buscaré ingenuamente un final perfecto. Bronja sonrió de repente, y aunque no se había recuperado del todo, se podía percibir la firme determinación en sus ojos. Soy de las que lamentan las pérdidas con demasiada facilidad. Aunque el futuro supuesto sea la destrucción, no significa que no valga la pena salvar todo lo que me espera. Estoy preparada. Hemos sobrevivido a innumerables sacrificios para llegar a donde estamos hoy, no por permitir que ocurrieran. Aturdida, Cocolía la miró fijamente, con una expresión que reflejaba la de cuando fue elegida como sucesora del Alto Guardián. Esa versión de sí misma antes de contactar con el núcleo estelar que le había dado una promesa. Belloburg es la esencia terrestre de los Altos Guardianes, y los Altos Guardianes son los sanadores de Belloburg, así que aunque el mundo esté destinado a desmoronarse, entraré en buena noche con resistencia y protección. Bronja, respirando débilmente, se agarró el pecho, con sudor frío perlándose en su piel, pero alzó la cabeza obstinadamente. Sé que no puedo proteger a todos, pero no los abandonaré mientras aún puedan ser protegidos, mientras aún anhelen protección. Dio un paso al frente y, por primera vez desde que entró en la habitación, tomó la mano de Cocolía, aferrándose a su gélida frialdad. Estar demasiado obsesionada con el objetivo te hará perder algo mucho más preciado. Madre, extrañaste a quienes lucharon por sobrevivir en apuros. Como tu hija, iré a los reinos inferiores para verlo con mis propios ojos. Mirando a su hija, cuya expresión permaneció inalterada, Cocolía abrió la boca, queriendo decir algo, pero finalmente negó con la cabeza. Bronja, estás destinada al fracaso, al igual que durante 700 años, nosotras lo hemos intentado constantemente, luchado constantemente, creyendo que la luz de la humanidad podría llevarnos a la resurrección, pero ¿cuál ha sido el resultado? La ruina total. Nuestros persistentes esfuerzos de preservación solo han prolongado nuestras vidas,
el resultado es completamente insignificante. Pero incluso si el paciente finalmente muere, el médico aún salvará. No se trata de curar, sino de reemplazar a una persona viva con el mismo nombre y considerarlo un éxito. Bronja retrocedió, agarrando la empuñadura del arma con ambas manos. Practicar la preservación no garantiza la preservación. Ya nos hemos adentrado en la tormenta, ya sabíamos que el esfuerzo y el sacrificio no siempre traen las recompensas esperadas, y ya conocíamos el posible resultado de, finalmente fracasar en la preservación, punto. Sin embargo, todos siguen luchando. Quizás no seamos racionales ni estemos en lo cierto, pero es un camino reconocido por las masas. Sé muy bien que, desde el momento en que supimos que fue el núcleo estelar el que trajo la ola de frío, la lucha de Belberg ha sido un fracaso eterno. Sí, tú también lo sabes, es un fracaso eterno. Observando fríamente cómo su hija recogía el arma, Cocolía permaneció en silencio, sin ofrecer resistencia. Solo habló cuando probablemente la apuntaron. Su tono estaba lleno de decepción y frustración. Entonces, ¿por qué es tan arrogante y miope? Tan fácil de dejarse llevar por las emociones. ¿Por qué me decepciona tanto? Comandante Bronja. La voz de Cocolía finalmente se volvió fría, su mirada hacia su hija se volvió gélida, fragmentos afilados de hielo surgían del suelo y se detenían ante los ojos de Bronja, con un frío que helaba los huesos. Había observado con impotencia cómo Bronja se debilitaba cada vez más por la enfermedad, rozando la muerte. Cada vez que regresaba a su morada, se quedaba sola bajo la luz de la luna, culpándose, pensando que sin su hija, ¿qué sentido tenían sus propios deseos, todos sus planes? Pero la hija que cuidaba nunca la había escuchado, nunca pensó en estar a su lado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque alguien espera que el alto guardián venga a salvarlos. Bronja extendió las manos, agarrando el hielo frente a ella, y apretó con fuerza. Se oyó un crujido, y sangre carmesí se deslizó de la superficie cristalina, llenando el aire con su hedor. Para Belberg, el alto guardián es como un médico. Sé que sabes que no importa cuántas veces salves esta ciudad, seguirá siendo destruida, pero aún así, el alto guardián debe enfrentar este futuro irrecuperable y hacer todo lo posible para luchar contra este futuro predeterminado. ¿No es con este tipo de pensamiento y creencia que Belberg ha seguido viviendo sin humillación en esa historia que debería haber desaparecido hace 700 años? Además, madre, un dolor agudo la atravesó por los nervios y un escalofrío gélido le recorrió la médula. Ignorando sus manos ensangrentadas, Bronja alzó la vista y miró a Cocolía, quien sostenía una lanza de hielo conjurada y caminaba hacia ella por el escritorio. Alza la lanza. Siempre he controlado mis emociones, comunicándome y persuadiéndote con la razón que puede convencerte, no dejándome llevar por la emoción como afirmas. ¿Por qué? En la escarcha, una mano ensangrentada aferraba con fuerza el arma temblorosa. Si hablamos de emoción, la he guardado todo este tiempo. Asterisco clic. Considerar todo el honor de resistir en apuros como esfuerzos inútiles que solo conducen a consecuencias desastrosas. Considerar razonable estar destrozado y acostumbrado a arrodillarse y postrarse. Considerar la muerte y los sacrificios del pueblo como un deber insensible y dado por sentado. Taparse los oídos como si no se oyera, cerrar los ojos como si no se viera y esconderse en Belloburg como si no se encontrara con nada. Abandonar a todos los que perseveraron simplemente por el silencio del dios estelar Kripper, para perseguir una promesa que no es más que absurdo. Al oír la palabra absurdo en la sala, la discusión entre ambos alcanzó su punto álgido, tan agrio que rompió el cristal de las ventanas francesas. ¿Absurdo? Bronja, no sabes nada de los aprietos de este mundo, nada del destino que le aguarda. Un escalofrío recorrió la habitación. Cocolía golpeó la mesa con la mano y rugió, siguiendo por este camino equivocado de preservación, estamos destinados a la desesperación. La sangre salpicó, el sonido del cañón al ser balanceado resonó. La energía contenida del destino se concentró en la boca del cañón, tembló y apuntó al corazón de Cocolía, quien inesperadamente no ofreció resistencia. Lo siento, madre. Bronja levantó la vista hacia el viento aullante, diciendo esto. No tuve elección. Aturdida, su muñeca, pálida hasta el punto de que se le veían las venas, se movió rápidamente, apuntando hacia una barbilla pálida. El frío roce en carne y hueso, el cañón que contenía la mayor parte de la energía del caminante del destino, suficiente para aniquilar 3 llamas extraterrestres, se presionó fácilmente contra Bronja. Contra su propio cuello. Tú, Bronja,
¿sabes lo que haces? Tomándoselo por sorpresa, Cocolía se detuvo bruscamente, el pánico brilló en sus ojos por primera vez. Nada, solo una forma astuta y descarada de coerción tras el fracaso de las negociaciones. Ignorando el cañón que la mataría si le tocaba la cabeza, Bronja sonrió levemente. La curva de sus labios era extrañamente similar a la de la rubia figura en la sala de espera, afrontando un dilema mortal con aire de indiferencia. La misma mirada al cielo, la misma arrogancia, la misma actitud desdeñosa ante la muerte. Madre, gran guardiana, te escucharé como es debido de ahora en adelante, ya no seré tan testaruda, pero ahora, estoy usando la vida de tu única hija, la vida de la futura gran guardiana, para obligarte, incluso amenazarte. Respiró hondo, pronunciando cada palabra con claridad. Quítate de mi camino. La sangre se aferraba a la pistola, congelando la carne desgarrada, provocando un dolor insoportable. Pero Bronja extendió los dedos, ignorando la carne desgarrada, y presionó el índice contra el pestillo. Goteo, goteo. La habitación quedó en silencio, salvo por el sonido del agua goteando. Cocolía miró fijamente a su hija, la hija que la amenazaba con su propia vida. Un trozo de hielo atravesó las ventanas francesas y una brisa entró por la abertura, alborotando el largo cabello gris plateado de Bronja. En sus ojos, donde el cabello rozaba su piel, fluía una luz suave y luminosa, como si se pudieran ver las vastas llanuras y las cálidas brisas descritas en los cuentos, una escena que evocaba el anhelo de entrar en la reunión. De repente, Cocolía sintió como si viera a Bronja bajo una luz completamente nueva. O quizás, por primera vez, sintió como si Bronja hubiera entrado en una fase rebelde. Haber desafiado a su madre durante tanto tiempo, haber pronunciado tantas palabras ingenuas, haberse metido paso a paso en este aprieto, e incluso decir que de ahora en adelante me escucharía y que ya no sería tan testaruda. Esto sí que es la mayor coerción. ¿Qué piensa hacer, comandante Bronja, o mejor dicho, la transgresora? Mirando la sangre en el suelo, Cocolía bajó la cabeza, con la espalda ligeramente encorvada como en señal de rendición, pero sin resentimiento. Convoquen a todos los guardias de hierro melena plateada ante el monumento del invierno eterno. Activen inmediatamente el muro de bloqueo en las vías. Concédanme plena autoridad sobre la armería. Abran los 10 teleféricos de pasajeros que no se han utilizado en el túnel durante más de una década. Apuntando con el cañón de una pistola lo suficientemente potente como para destrozarle la cabeza, las palabras de Bronja se vieron interrumpidas por pausas instintivas, pero no se detuvo. ¿Qué hay de la seguridad del distrito superior? Tal como dijo el alto guardián, el muro de sellado se ha cerrado con éxito. Los monstruos sufrieron numerosas bajas y tuvieron que retirarse derrotados. La presión en el frente ya no es tan grande, y además, ¿no sigues aquí, madre? Mientras hablaba, un mal hábito que había adquirido de alguna parte, Bronja ladeó la cabeza y sonrió. Madre, heredaste el poder divino de los altos guardianes de todas las generaciones. Sin duda, eres la fuerza más poderosa de Beloberg. Los monstruos están gravemente debilitados, la puerta de sellado está cerrada y, además, la zona prohibida de la guardia de hierro es perfecta para que la uses. En campo abierto y con nieve, siempre que te muevas, una persona puede resistir fácilmente 2 días sin sufrir heridas. ¿Qué hay de los guardias de hierro melena plateada que te acompañaron? El sacrificio en el campo de batalla es el mayor honor, pero ¿qué hay de las criaturas de la grieta en los túneles? No hemos superado los peligros con las prisas, está lleno de peligros. ¿Cómo puedes garantizar que los guardias de hierro no mueran en los túneles camino a esta lucha? Por eso, madre, dije que me quedaría aquí. Bronja negó con la cabeza, que usaría una forma de coerción muy astuta y descarada. ¡Pum! Se oyó una voz grave. Bronja se arrodilló frente al alto guardián. Inclinó la cabeza. Yo, Bronja Rand, comandante en funciones de la Guardia de Hierro Melena Plateada, en nombre del noble y supremo rey Ámbar, por la voluntad del alto guardián, presto juramento, con mi vida como garantía. El rostro de Bronja era solemne al jurar su vida ante el hielo y la nieve. Si un solo residente del Distrito Superior pierde la vida como resultado de esta operación, si un solo guardia de hierro que me acompañó o una persona del Distrito Inferior muere en los túneles de las criaturas de la grieta. Giró el mosquete y lo presionó contra su sien, su dedo índice temblaba ligeramente sobre el gatillo, pero con tendencia a presionarlo. Usaré este mosquete que tú mismo me diste para acabar con mi vida en el acto. Hasta que la muerte nos separe. Las pupilas de Cocolía parpadearon,
Su boca se entreabrió levemente, pero permaneció en silencio. Pasó un largo rato. Era como si un pájaro, solo una vez cada 100 años, acabara de alisar una montaña de diamantes con su pico. El sonido del viento y la nieve irrumpió en la habitación, rompiendo el silencio con una voz cansada. «Ve, Bronja». Tras un largo silencio, casi inmóvil, Cocolía se giró con el rostro exhausto. «No puedo detenerte. Solo espero que después de experimentar esta desesperación, después de ser derrotada por esta desesperación, comprendas el predicamento de este mundo, comprendas mi sufrimiento y te embarques conmigo en un camino destinado al éxito». Al ver que finalmente había cedido, Bronja se llenó de alegría. «Madre, muchas gracias por perdonar mi ofensa esta vez. Si hay alguna posibilidad de sobrevivir, nunca más desobedeceré tus expectativas». «Espera, Bronja». Cocolía se giró repentinamente y ordenó: «Levanta el arma, no recargues, dispara». Aunque no comprendía del todo las acciones de su madre, tras haber conseguido una victoria, Bronja evitó con naturalidad este acto inofensivo. «Van». Se alzaron columnas de humo, balas imbuidas del poder del destino estallaron, disparadas hacia el cielo, rasgando fácilmente el techo del castillo Creeper, esparciendo las tejas rotas en fragmentos que se precipitaron hacia el cielo. Para una persona desprevenida, este fue sin duda un golpe fatal. Sin balas de fogueo, ya cargadas, suficientes para matar. Cocolía miró el techo destrozado, luego a su hija, que aún sostenía su arma, con un viento frío aullando en su pecho, sus emociones, una mezcla compleja y dolorosa. ¿Ni siquiera te importa tu propia vida? Si no, ¿cómo podría atreverme a intentar persuadir a mi madre? Su voz era juguetona, Bronja parecía hablar de algo trivial, pero la herida de bala en su cuello era realmente desagradable. «Ya veo, has crecido de verdad, pero Bronja». Mientras su hija avanzaba, Cocolía extendió la mano de repente, luego dudó y se retiró, como una madre cobarde que siente que está a punto de perder a alguien importante. «Todos tus cambios comenzaron con tu encuentro con ese infiltrado llamado Con, incluyendo esta batalla en el distrito inferior. Originalmente, la calamidad en el distrito inferior iba a ocurrir, y la gente allí moriría básicamente bajo tierra. El infiltrado estaba destinado a ser aplastado por el acero, y entonces todo habría terminado en paz. De no ser por él, te quedaste aquí, frente a mí, y arriesgaste tu vida para enfrentar esa calamidad inevitable». Tras un momento de vacilación, Cocolía contempló la figura congelada de su hija y preguntó, desconcertada: «¿De verdad es tan importante para ti?». Inusualmente, a diferencia de las negociaciones anteriores, la otra parte no respondió de inmediato. En cambio, levantó la mano, mirando la sangre que la manchaba. O mejor dicho, el brazalete de cristal, que brillaba contra el fondo rojo brillante. Entonces, inexplicablemente, por un instante fugaz, una leve sonrisa curvó sus labios. «No es eso». Una suave brisa se agitó, haciendo que su cabello gris plateado se meciera ligeramente, como la luz de la luna que se filtraba por la ventana, disipando la penumbra y revelando una inexplicable suavidad. «Madre, te equivocas. Es la seguridad de la gente del distrito bajo lo que me hizo estar aquí, tomar mi arma y cumplir con nuestro deber, así que». El frío y la frialdad persistieron, y la habitación no se calentó a pesar del compromiso de Cocolía. Bronja se giró, con la mirada tan resuelta como la luz de la luna afuera. «No es solo por él». Capítulo 80. La fiesta del topo. «Alguien me dijo, bienvenido al distrito inferior». Se oyeron pasos en el oscuro túnel, una luz dorada parpadeando en la frontera entre la luz y la sombra. Aunque el distrito inferior estaba tenuemente iluminado, Sora se protegió los ojos instintivamente al salir de la oscuridad, parpadeando un momento antes de mirar las lámparas subterráneas cubiertas de polvo en el techo del túnel. «Señor Sora, ha vuelto». Una mujer con un gorro gris y una libreta se acercó corriendo, ligeramente sin aliento, y saludó. «Hola, Joshua, ¿qué tal? Hemos vuelto justo a tiempo, ¿verdad?». Antes de que Sora pudiera siquiera entrecerrar los ojos, confundido, Paimon intervino de inmediato. «El progreso no es ideal». Joshua, miembro del equipo Earthfire, negó con la cabeza. «La respetada doctora Natasha y el señor Oleg se han ido a la armería. La gestión del personal aquí es deficiente, ya ha habido 2 disturbios. Además, el tren de tuberías lleva años en mal estado, con muchos componentes muy deteriorados. El nuevo taller de templado acaba de entregar las piezas adecuadas,
y las reparaciones tardarán aproximadamente 3 horas. ¿3 horas? Pero estamos a solo 3 horas y media de que la ecuación antiorgánica falle. Paimon se tapó la boca y retrocedió, chocando contra un poste de teléfono detrás de ella, pero aún se le llenaban los ojos de lágrimas al observar la multitud apiñada afuera. Comparado con cuando se fue, la cantidad de gente allí era 10 veces mayor, y a juzgar por el flujo continuo de gente, el asentamiento mecánico pronto estaría a rebosar. Pero aún tardarían 3 horas en arrancar el tren de tuberías. Murmuró, ¿no significa esto que las fuerzas de bajo nivel comenzaron a retirarse justo antes de que comenzara la guerra? Así que, Paimon, esta es otra mala noticia. Significa que el frente no puede simplemente frenarlos, tienen que detener a estas frías máquinas de matar. CL dio un paso al frente y tomó los documentos que Joshua le entregó. La lista de acciones, meticulosamente planificada, mejoró ligeramente su ya mal humor. Desafortunadamente, estos planes comenzaban a desviarse del camino más seguro debido a la repentina aceleración de la situación bélica. Era como si un vehículo originalmente diseñado para atravesar el desierto a toda velocidad hubiera sido reparado meticulosamente durante 4 días, solo para ser improvisado en un vehículo modificado ilegalmente con apenas 4 ruedas debido a las limitaciones de tiempo. Pero lograr esto en medio día ya era un esfuerzo considerable. Joshua, si algún guardia de hierro melena plateada llega más tarde, por favor, llévalo a Rivetón. Por indicación de Paimon, Con finalmente supo el nombre de la persona que tenía delante. ¿Vienen los guardias de hierro melena plateada al distrito inferior? Al oír la noticia, Joshua frunció el ceño, e incluso la multitud reunida junto al hogar comenzó a murmurar entre sí. El clamor rebosaba ira, revelando una profunda desconfianza hacia el ejército que había abandonado su misión de proteger el distrito inferior. Algunos incluso murmuraban que los de arriba planeaban volar el hogar para evitar la trampa de la calamidad. No hubo vítores como se esperaba. Parpadeó, al darse cuenta del aterrador poder del resentimiento que el tiempo había dejado atrás. Desde que se decretó el bloqueo, años de abandono y trato injusto habían sido como una espina clavada en su costado. Incluso ahora, temporalmente disipada por la calamidad, profundas dudas y resentimiento aún rezumaban de la espina ahuecada. No habló de inmediato. Como forastero que no había vivido el confinamiento, sus comentarios inapropiados podrían avivar el resentimiento reprimido entre la multitud. Y este tipo de ira emocional probablemente rompería el orden durante la cuenta regresiva. Clang. El nítido sonido de una guadaña chocando contra un pilar de acero. ¿Por qué tanta divagación? En esta situación en el distrito inferior, quien venga aquí muere. Si hubieran querido volar el túnel, esos guardias de hierro podrían haberlo hecho en el distrito superior. Solo un lunático vendría al distrito inferior a hacerlo. Inesperadamente, se le blandió su guadaña desde atrás, la giró y la apuntó a la multitud intentando montar una escena, con los ojos entrecerrados. Si de verdad se atreven a venir a los distritos bajos, arriesgando sus vidas para llegar al frente y ganar tiempo para que la gente de los distritos bajos escape, entonces, como los que reciben apoyo, no deberían estar profiriendo palabras tan frías. La voz de la chica estaba llena de ira. Aunque no era lo suficientemente fuerte como para ser amplificada por un megáfono, silenció el clamor creciente de la multitud en solo 3 segundos. A diferencia de Nata y el jefe, no entiendo ningún gran principio. La única razón por la que he sobrevivido hasta ahora es gracias a mis patéticas habilidades de combate. Giró la cabeza, mirando el oscuro túnel, luego a Con, quien parecía a punto de decir algo con voz gélida. Pero al menos entiendo una cosa. Si hay un grupo de personas dispuestas a morir por nuestra supervivencia, entonces nosotros, como los que estamos salvando, no tenemos derecho a quejarnos. Los residentes, cargando grandes bolsas y bultos, se miraron entre sí en silencio. Finalmente, un hombre sin hogar con ropa andrajosa habló. Pero nos abandonaron durante más de una década, usando una excusa endeble para atraparnos en los distritos bajos, atrapándonos hasta casi morir. Su voz, llena de una tristeza que parecía derretir la nieve, rompió el silencio. Así que ahora han bajado, a la muerte. CL miró al que hablaba, apretó el puño y apretó los dientes, solo para que podamos vivir. En la multitud, las miradas resentidas se desviaron, murmurando entre sí, yendo y viniendo, hasta que finalmente se convirtieron en un suspiro al mirar al suelo. A partir de entonces, no se oyeron más voces de resistencia. CL, tienes razón.
No tenemos derecho a cuestionar a los guardias de hierro melena plateada que vinieron a rescatarnos. Un hombre de pelo puntiagudo dio un paso al frente, golpeándose el pecho con el puño. Los guiaré a la armería. Phil, ¿no vas primero a los distritos superiores? Se lo miró, algo sorprendido. Como miembro de Argfire, con la fortuna de ser asignado a mantener el orden, tenía derecho a ser de los primeros en subir al vehículo y escapar del peligro. Yo, lo olvidé. Perder a un adulto significa que 2 o 3 niños pueden sobrevivir para llegar a los niveles superiores. Con expresión de dolor, Phil agitó la mano. Además, después de castigar a los 2 grupos que causaron los disturbios, el orden aquí no es tan malo como antes. Incluso los niños mantienen el orden espontáneamente. Comparado con eso, pocos adultos se atreven a ser tan descarados. Levantó la vista y dijo, ¿verdad, Oak? Exactamente. El partido topo está del lado de la justicia. Si algún adulto malo rompe las reglas e intenta salvarse para que más gente no pueda escapar, la máquina de agujeros de Oak será la primera en castigarlo. Una pequeña figura saltó de la roca, su rasgo más llamativo era la garra mecánica de su mano derecha, más grande que su cuerpo. Hermana CL, hermano con, han vuelto. Su esponjoso sombrero de fieltro se balanceaba mientras se acercaba corriendo, con la barbilla en alto y una mano en la cadera, luciendo bastante satisfecha consigo misma. Con la banda topo aquí, pueden irse sin preocupaciones. Garfio quiere ver que adulto se atreve a actuar descaradamente delante de niños. Aturdido, oyó muchas voces infantiles de acuerdo. Mirando más de cerca, se dio cuenta de que eran los niños los que habían saltado entre la multitud para mostrar su aprobación. Le hizo un gesto a Garfio, que le llegaba justo a la cintura, parpadeó y no supo qué decir por un momento. Paimon, quien se había infiltrado en secreto en la banda topo, le había contado sobre esta adorable niña que se esforzaba tanto por parecer digna. Aunque pasaba los días jugando al aire libre, siempre cuidaba de niños sin padres. Con el tiempo, se convirtió en la líder de los niños de clase baja, y a veces sus palabras tenían más peso que las de sus padres. Y ahora parece que este pequeño llamado Garfio se ha hecho un nombre gracias a sus disparatadas travesuras. ¿Es demasiado tarde para unirme al partido topo? Bromeó con las manos en las caderas. ¿En serio? Lord Garfio no mentía. Bien. La máquina perforadora se sacudió violentamente, y las manos de Garfio se movieron rápidamente. Ahora eres miembro honorario del partido topo. Garfio te conoce bien, así que ya has pasado la prueba del escondite. Habiendo reclutado a la persona que más deseaba reclutar recientemente de una forma tan inesperada, Garfio habría saltado y hecho girar a Paimon si no estuviera intentando mantener la compostura de su líder. Oak, ¿recuerdas decirme quién se atrevió a obstruir tus esfuerzos por mantener el orden cuando regresé? Tras observar a algunos testarudos entre la multitud, apartó la mirada y sonrió. Lord Black Oak no tendrá tan mala memoria, ¿verdad? HMPH. Claro que no. Oak no es como esos adultos que solo hacen promesas vacías, tiene una memoria excelente. Oak, sintiéndose cuestionado, negó con la cabeza y resopló. Oak sin duda lo recordará todo y se lo contará a todos y cada uno de los miembros honorarios del equipo. Entonces se lo dejamos a Lord Black Oak. Dicho esto, dio un paso adelante, abriéndose paso entre la multitud como un viento helado. El asombro y la admiración que lo rodeaban se transformaron en un viento gélido que lo envolvió y azotó su capa blanca tras él, haciéndola ondear con fuerza. CL y Paimon lo siguieron apresuradamente. Porque su destino era el mismo. Y también su propósito. Héroe, por favor, espera. De repente, a mitad de camino, una vagabunda emergió de entre la multitud, arrastrando a un hombre a su lado. Su rostro estaba pálido, como si acabara de recuperarse de una grave enfermedad. ¿Quién eres? Frotándose las sienes, miró a la vagabunda, que le resultaba algo familiar. ¿La de Rivet Town que fue atacada por las criaturas de la grieta? Así es, soy yo, Bitfall. Gracias a ti, la enfermedad de mi esposo por fin ha mejorado. Aparentemente, años de dolor se habían desvanecido, y el rostro de Bitfogel mostraba una dulzura sin igual. Mi esposo y yo fuimos de los últimos en evacuar. Él también estaba preocupado, temía que no llegáramos a los distritos superiores. Pero le dije que, como grupo protegido, no podíamos ayudar ni teníamos derecho a quejarnos. Así que solo podíamos confiar en el fuego terrestre,
confiar en ti, héroe, porque eres el más capaz de crear milagros. A diferencia de Rivet Town, sus ojos ya no estaban inertes, sino que brillaban como estrellas. Así que, por favor, díganos quiénes están siendo protegidos por quienes van a la muerte. ¿Qué debemos hacer ahora? Con guardó silencio un momento. Entendía el concepto de la espiral del silencio, y naturalmente, conocía el propósito y la función de la intervención de esta vagabunda, así que no dejaría que sus esfuerzos fueran en vano. No se preocupen, todos llegarán al distrito superior. Se llevó la mano al pecho, entrecerró los ojos y dijo en voz baja, el distrito superior es diferente aquí. No hay un olor a azufre en el aire, se ven nubes blancas en el cielo, y en la ópera dorada, la gente llora, ríe y ronca en las butacas. La librería del distrito administrativo tiene libros que no se encuentran aquí, y a la vuelta de la esquina hay una floristería donde se pueden comprar flores que no se encuentran aquí. La comida del Hotel Goethe es deliciosa, pero a Garfio y a los demás niños les encantará. La dueña del taller de máquinas de movimiento perpetuo es amable, puedes aprender algunas habilidades con ella y comprar repuestos. En resumen, mantendremos a raya al ejército de máquinas del arsenal. Simplemente mantén estos buenos pensamientos en mente, vive con esperanza y, si puedes, incluso cierra los ojos y reza en silencio en medio de tus preocupaciones. Y luego, conmiró hacia el borroso arsenal distante, recordando el plan que había concebido en el túnel, y dijo, pronunciando cada palabra con claridad. Apuesto a que ganaré. Tras un breve silencio, solo sopló el viento aullante. Sora abrió los ojos y vio el rostro de Vitev, que ahora esbozaba una sonrisa entre lágrimas. Así que aún tenemos derecho a ver el cielo mientras estemos vivos. ¡Qué maravilloso! Ignorando la enorme diferencia de fuerza entre ellos, la errante hizo una reverencia, con su esposo a su lado. Héroe, que tengas buena suerte, que tus deseos se cumplan. Sora asintió levemente, sin responder a la pregunta, y se giró para seguir adelante. El último rayo de luz le iluminó el rostro, envolviéndolo en la penumbra de la noche mientras caminaba a contraluz. Caballeros, yo, el escuadrón suicida del frente, y los guardias de hierro melena plateada que están en camino, lucharemos hasta la muerte para ganar tiempo para evacuar. Al llegar a la puerta, Sora se giró de repente, mirando a la densa multitud que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y dijo: por lo tanto, por favor, en la medida de lo posible, no hagan nada que pueda congelar los corazones de quienes están a punto de sacrificarse. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue, saliendo del alcance de la luz de la lámpara de médula terrestre, desapareciendo en la oscuridad. No dejen que un momento de impulso se convierta en la segunda ola de frío de Belloberg.